¿Qué tal? Buenas noches. Sevilla acoge este fin de semana un festival de conciertos de las mejores bandas de Andalucía, donde se estrenarán algunas de las grandes marchas para la próxima Semana Santa. Destaca el concierto inédito que ofrecerá la agrupación musical de la Encarnación en la iglesia conventual del Santo Ángel este viernes a las 9:30 de la noche, con el estreno, atención, de la marcha Despierta Sevilla de Francisco Javier Torres Simón. A esa misma hora también actuará la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana, seguida de la Redención en la iglesia de Santiago el Mayor, y allí también la agrupación estrenará una nueva marcha dedicada a la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Y para rematar el viernes con este festival de conciertos, La Cigarrera regresa a San Gonzalo para estrenar Soberano de Pedro Pacheco por los 50 años del Soberano Poder. Ya el sábado el Despojado de Jaén estrena Piedad de Manuel Jesús Guerrero Marín en el Teatro Virgen de los Reyes, y la banda de cornetas y tambores del Despojado de Granada ofrecerá un espectacular concierto en la iglesia de los Terceros con el estreno de dos nuevas obras tituladas La música de Granada para Sevilla. En la misma iglesia de los Terceros, pero ya el domingo, será la agrupación musical de La Pasión de Linares la que le ponga el broche de oro a este festival de conciertos, con el estreno de la nueva marcha Flagelatio de Cristóbal López Gándara, que estrenarán este domingo a la 1:30 de la tarde. Pero atención, porque todo esto pasará el fin de semana, porque hoy seguimos hablando de escultura. Señoras y señores, tan solo quedan 65 días para Semana Santa y 28 para Cuaresma. Comenzamos. Bueno, pues como han podido escuchar, hemos enumerado la lista de conciertos, de grandes conciertos que viviremos este fin de semana en Sevilla y que evidentemente nos regalarán grandes estrenos para esta nueva Semana Santa. Hemos citado algunos, como el de La Pasión de Linares, La Encarnación o Las Cigarreras, además de La Redención. Hablaremos posteriormente del concierto de La Redención en Santiago y sobre todo del de La Encarnación en el Santo Ángel y del Despojado de Granada en la iglesia de los Terceros. Tenemos mucha información que contar sobre música, pero ya tendremos tiempo para hablar de música en otros programas, porque hoy nos centramos en la escultura. ¿Esto qué significa? Que aquí comienza uno de esos programas donde yo voy a hablar bastante poco y a escuchar mucho, que creo que es lo que nos hace falta a todos para seguir en este camino al cielo, donde estamos obteniendo, donde estamos conociendo la historia de nuestra Semana Santa a través de sus diferentes artes. Volvemos hoy con escultura y vamos a hacer el primer programa monográfico de imaginería en lo que va de temporada. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar 2 horas hablando de imaginería, de escultura y de imágenes que procesionan en nuestra Semana Santa. Bien, la particularidad de este programa es que habitualmente solemos hacer monográficos por escultores. El problema viene cuando hay escultores que solo han dejado una obra para la Semana Santa de Sevilla. Entonces lo que hemos decidido es agrupar a todos estos escultores y a todas estas imágenes en 2 programas para que no se nos quede ninguna fuera, porque por ejemplo tenemos al Señor de las Penas de José de Arce, tenemos al propio Cristo de la Expiración del museo, al Señor de la Sentencia, que fueron ejecutados por autores que solo dejaron una imagen, y evidentemente no los podemos dejar fuera de este análisis, de esta serie escultórica
que estamos llevando a cabo en esta segunda temporada. Por ello hemos dividido, como hemos dicho, este programa en dos partes. Hoy una primera con las 2 horas y en próximos programas una segunda parte con el resto de imágenes. Bien, hoy vamos a llegar desde el siglo XVI, desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVII. Vamos a analizar 10 imágenes que posteriormente enumeraremos y la semana que viene o en próximas fechas seguiremos hablando del resto de imágenes desde mediados del XVII, sobre todo finales del XVII, hasta el siglo XX. Seguiremos también con nuestra serie de imágenes anónimas que ha gustado mucho, sobre todo ese dato que daba Escudero sobre la soledad de San Lorenzo. Hablaremos de la Virgen de los Ángeles, de los Negritos y de otras tantas imágenes anónimas, pero eso será en futuras ediciones, como también pasará con la música y ese capítulo del Falfán. En fin, nosotros seguimos con nuestro camino al cielo y una semana más. Saludos a Jesús Romanov. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me traes noticias referenciadas con la policía. Uy, sí, se me había olvidado. ¿Qué has hecho, Jesús Romanov? No, yo no he hecho nada. Fue una cosa muy curiosa que el otro día iba para mi casa y había un control de alcoholemia, me da el harto la policía. ¿Pero te dijeron sople aquí? No, no me llegaron a decir eso, porque es que cuando bajo resulta que la policía me reconoce, era gente bastante cofrade y estuvimos un ratito charlando sobre cofradía, así que me dijeron, a ver si te acuerdas de dar un saludo a la Policía Local de Sevilla, así que un saludo a ellos, a la Policía Local de Sevilla. Y permíteme que comente una cosa, porque hoy creo que estamos de enhorabuena esta semana, porque hemos identificado, se ha identificado una imagen que procesionó en la Semana Santa de Sevilla y que ya no se encuentra en nuestra ciudad, pero está en Saltera. Te cuento, hace unos años Antonio Flores y yo, en el archivo del Palacio Arzobispal, estuvimos investigando en la documentación de los bienes del convento de San Agustín. Allí encontramos cómo el Cristo de la Veracruz de Saltera viene del convento de San Agustín. Yo ya saqué un artículo hace bastante tiempo de eso, en el que doy noticia de cómo se deshacen y el por qué se deshacen del antiguo Cristo de la Veracruz de Saltera y cómo va un crucificado del convento de San Agustín que va a parar a San Roque, termina siendo titular de esta cofradía en Saltera. Antonio Flores ha sacado ahora un interesantísimo artículo en el que lo identifica como la imagen vicaria del Cristo de San Agustín, que durante el siglo XVI, XVII y algunos años del XVIII procesionó en la Semana Santa de Sevilla. De tal modo que, oye, es un motivo de alegría, ¿no?, el saber dónde ha ido a parar y que está en las mejores manos, la verdad, y que aquella imagen vicaria del Cristo de San Agustín, que se conocía como Cristo de la Sangre, actualmente es el Cristo de la Veracruz de Saltera. Pues vaya dos titulares, ¿eh? Pararon a Jesús Romanov el pasado sábado por un control de alcoholemia y el segundo... Que yo no había bebido. Y el segundo, la noticia que nos acaba de dar, que al revés, es mucho más importante lo segundo que lo primero. Pero hombre, es que a mí cuando Jesús Romanov me llama y me dice, Curro, no te vas a creer lo que me ha pasado. Ha sido muy divertido. Me ha parado la policía y yo cuando bajé la ventanilla no sabía lo que me iban a decir y nunca me esperé que fueran a hablar del programa. Hombre, y que se echaran una foto conmigo. No, nunca lo esperé, la verdad. Así que nada, vaya el saludo para ellos. Que los queremos mucho a la policía, ¿eh? Que paran mucho a nuestra gente. No sé si eso es bueno o malo. Bueno. Pero a Jartible también lo pararon, sí. y un compañero de la comisaría de un municipio de la provincia también le dio la enhorabuena por el programa. Entonces, no sé si es bueno que os paren tanto. Somos un programa muy transversal y estamos hechos para todo el mundo. Presento también a José María Escudero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí y deseando de disfrutar, porque va a ser un programa para disfrutar mucho. Sí, totalmente. Va a ser un programa para disfrutarlo, de eso que luego volvemos a ver en verano. Oye, estás que te sales, ¿eh? ¿Por qué? Verdad, ¿eh? Con lo de la soledad de San Lorenzo, ¿eh? Bueno, pues, un montón de gente para preguntarme por eso. Sí. ¿Cómo está la Lidia Lozano de las cofradías? Bueno, tengo que estar en mi papel. Curioso. Pero ese dato está confirmado, ¿no? Que tiene dos caras. Segurísimo. Bien, perfecto. Conozco hasta aquí no digo ¿Conoces hasta quién? Le ha visto la otra cara. Ah, perfecto. Muy bien. Yo también la conozco.
Francis Segura, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás ya recuperado o qué? Aquí estoy intentando atender todos los compromisos que tengo. Hay que El año de la partir pastora. la agenda entre la pastora, la música, ya empezamos los quinarios, ya empezamos con la temporada cuaresmal, así que nada, muy contento. De hecho, estoy en estos días trabajando para la Hermandad de Jesús Nazareno de la Algaba, que ha preparado un quinario maravilloso, lo preside Paco Román y estamos allí como en familia, así que me tengo que repartir un poquito. Muy bien, pues nada, un placer tenerte como siempre y espero que estés recuperado de ese resfriado que Sí, tenías la gracias semana a Dios. pasada. Presento también, como siempre, a Andrés Luque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más. Aquí Buenas llegamos noches. a uno de los programas que más te gustan, ¿no? La escultura de inicio a fin. Buenas noches, Curro. Sí, efectivamente, y a mí lo que me gusta es la historia del arte, es el arte, A evidentemente. ti te gusta la historia del arte. La historia del arte a mí, yo soy profesor de historia del Es arte. de lo que te claro. gusta hablar, ¿no? De historia del arte. De historia del arte, claro. Y la escultura que vamos a ver, pues hombre, es una escultura interesantísima. No tiene el aliciente de los grandes autores, puesto que la mayoría de esta escultura está por identificar bien, pero tiene otro aliciente, que es esa incógnita. Es eso, lo hizo Cabrera, lo hizo Vázquez, lo hizo Cristóbal Pérez, ¿quién lo hizo? Y en qué circunstancias y qué diferencia hay con cómo pudieron ser. Porque uno de los motivos para que no podamos muy bien opinar son precisamente las transformaciones que han sufrido a lo largo de los siglos. Porque entiendo que nos vamos a mover en el barroco, más o menos, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar de un par de imágenes que entran dentro del manierismo, por lo tanto de la última etapa del Renacimiento, y Entiendo las dos primeras, ¿no? El Las Cristo dos de primeras, Burgos claro. y el Cristo de la Aspiración. Cristo de Burgos y el Cristo de la Aspiración del Museo. El resto, si no recuerdo mal el listado que tenemos, son todas imágenes ya barrocas. Por cierto, compañeros, abajo el telón. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se frugó. Una diva sencilla como un simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar, su voz la hace grande, ¿qué más da si ella es libre cantando como... Quería deciros que una diva es poderosa y una diva ha conquistado a España y conquistará a Europa, porque nuestra Melody sevillana, Nazarena de dos Hermanas, se ha alzado con el triunfo del Benidorm Fest y nos representará en España, en Eurovisión, y esto ha sido un total éxito. Yo creo que la deriva de este programa no puede ir a más. Comenzamos hablando de las campanadas, seguimos hablando de la Isla de las Tentaciones, y con la de folclóricos y folclóricas que nos siguen cada semana, ¿cómo no íbamos a hablar de Melody, Jesús Romanov? Hombre, la yo- última folclórica dicen que nos queda. No, eso es mentira. La última folclórica es Isabel Pantoja. Toma ya, y se acabó. Y se acabó. Melody pertenece a otra generación que bebe mucho del flamenco, que bebe mucho del folclore, como también le pasa a otras anteriores a ella, como puede ser Pasión Vega, Pastora Solé, esta otra de Málaga que canta saeta, ¿cómo se llama? Diana Navarro. Diana Navarro. O sea, pero Melody no es ninguna folclórica, porque el concepto de folclórica solo existe ya en la persona Isabel Pantoja. El día que ella muera se acabó. Se acabó, qué bueno. Y ya está. Bueno, todavía queda también Macarena del Río, lo que pasa es que Macarena del Río y alguna que otra más que no están en activo. Pero la que queda es Isabel Pantoja. Ahora, que ella bebe mucho de eso, que toma ese referente y que lo reinterpreta y lo hace bastante bien, sí, no vamos a decir que no. Es más, es totalmente un artista. Yo el otro día, yo no soy para nada eurovisionero, pero el otro día estábamos en mi casa y uno de mis amigos quería verlo y estuvimos viendo la final y yo decía, es que es toda una figura. Es que toda una diva, ¿no? Sí, puede ser, es toda una diva, así que nada, le mandamos un saludo a Melody y le mandamos también un saludo al bailarín de las trencitas, que también que también captó mucho mi atención. Espera, ¿cuál es el bailarín de las Pues, trencitas? chiquillo, Espérate, que no uno lo con veo. unas trenzas. El que, a ver.
Ahí está cogiendo melodía ahora mismo. Ah, vale. Ahí está, yo le mando un saludo especialmente. Sí, ¿no? Porque A yo Melody entiendo. también, pero a él también. Yo entiendo que el equipo es lo que hace el éxito, ¿no? El equipo hace el éxito, pero ahí está el de las trenzas. Ah, no, ese, ¿no? ese no es. Bueno, que también podría ser, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Bueno, ¿qué os pareció esta actuación? Brutal, increíble, Pues bueno, remedando la letra de una canción de mi época que decía un largo camino desde Canaán, pues un largo camino desde los gorilas, quiero decir. Totalmente. Claro, los gorilas que hizo famosa Melody. Efectivamente, Y a cuando era otras niña. personas, y otras personas también, También. como son los gorilas. Sí. Ahora, digo, la canción es mala. ¿Es que? La canción es mala como canción. Ah, que la canción es mala. Como canción es mala, es pegadiza, pero es mala. Pero es Ahora, que eso es un gran la debate. puesta en escena es espectacular. Y la voz, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ni es ni buena ni mala. Yo me parece que es correcta. Yo lo que me llama más la atención es la puesta en escena. Y voy a decir una cosa, es una puesta en escena sacada de cabaret, sacada de Moulin Rouge. Tú vas al espectáculo de Moulin Rouge en París y es igual. Empieza bajando con el trapecio, después el tipo de malla, la forma de vestir los chicos, los bailarines que la acompañan a ella, es exactamente igual que en el Moulin Rouge. O sea que es una puesta en escena tipo cabaret, tipo Moulin Rouge, y está bastante bien hecha, es espectacular. La quieren cambiar para Eurovisión, para la final, quieren modificar todo, la puesta en escena, la canción y la vestimenta. Pues yo diría que la puesta en escena es fantástica, vamos. Pero luego también es que tiene muchísimas tablas, ¿no? Es que es una profesional, ¿no? Eso no hace falta que lo digas. Pero se por nota. supuesto, es toda una artista. Desde que era pequeñita, claro. Bueno, yo creo que aquí se puede tratar y podemos hablar de lo que ha hecho esta chica, porque ahí había un trasfondo de manera de sentir y de vivir la vida andaluza y sevillana. O sea que yo creo que al final, aunque este tema a mí me pueda parecer verdaderamente extemporáneo, a lo que estamos hablando. ¿Quién te iba a decir, Francis, que ibas a estar en un programa de cofradía con Melody? Es de detrás? Dos Hermanas, que es un pueblo que tiene, como decía Germán, 11 parroquias, hoy 10 corpus. Hombre, Es y Germán tiene, Calderón, y nuestro tiene, amigo Germán. y tiene a Germán Calderón. Exactamente, que es un gran personaje. ¿Te parece poco? Entonces, tener pues eso? esta niña, nada más que estando ahí en ese concurso y siendo de una ciudad como Dos Hermanas, vecina querida, y que vive toda la Semana Santa, y que estoy seguro que Melody, pues en Semana Santa nos la podemos encontrar viendo cualquiera de nuestras cofradías, pues si podemos celebrar que esta manera de entender la vida, de vivir la vida, de disfrutar Eso y de es. sentir, está en el Benidorm Fest que han hecho y que va a ir a Eurovisión, pues estupendo. Un aplauso a Francis, muy bien, Francis, muy bien. Bueno, nos queda don Andrés Luque Teruel, que repito, no sé, ¿cuántos años lleva en esto de programas cofrades? 20, ¿no? 15, 20. Pues no lo sé. ¿Te imaginabas terminar hablando de Melody y del Benidorm Fest en un programa de cofradía? Sinceramente no. Además, bueno, ahora me expresaré. No, sinceramente no lo esperaba. Lo que sí quiero reafirmar es que la música es cultura y la música es arte. De hecho, es una asignatura del grado de Historia del Arte. Ha sido durante mucho tiempo Historia de la Música. Y en las líneas de máster entra en la música también, ¿no? En la investigación y tal. Entonces, a mí hablar de música me parece que bueno, que en un contexto artístico se puede hacer perfectamente. Vale, si contamos con tu aprobación ya me quedo yo tranquilo. Dicho eso, te tengo que decir que yo mucho de este tipo de música no sé. Sí es verdad que a mí no me parece copla, creo que es otra cosa. Yo por copla entiendo a Concha Piqué, entiendo a Juana Reina, entiendo a Miguel de Molina, entiendo a Carlos Cano en una copla Sí, es mucho más cierto. moderna, pero es copla. Incluso entiendo Romances de Curro Pasmo de Joan Manuel Serrat como Y copla. Martirio. Hombre, Y Martirio también, Martirio. Y Martirio. Pero hay una manera Sí. de vivir la vida y de ver el mundo que es lo que no hay aquí. No hay Ya, aquí. es una canción no hay ya aquí. internacional, Bueno, podemos y otra, decirla, ¿no? y otra cosa importante, tú tienes razón, esa es la base de la copla, indudablemente la vivencia que transmite, pero otra cosa importante es que la copla se hace con guitarra, con piano y con orquesta, no con programaciones. En el momento que entra una programación, y aquí la hay, ya es otro tipo de música. ¿Y Ya no cuál copla. sería el género de esta música? No lo sé. ¿Podemos hablar fusión? Porque remite a varias Sí. cosas. Hay quien está diciendo flamenco pop, lo que pasa que eso era lo que hacía Tecnopop, Rosa Morena. Tecnopop, Sí, sí, hablaba sí, antes flamenco, también. Pues lo ¿verdad? que dice Andrés, Hombre, pero fusión. Hombre, es verdad, también os digo una también es cosa. verdad que la copla en los 80, cuando empieza a entrar la música electrónica, también hay muchos artistas que se deciden a hacer discos también Sí. montados en lo electrónico Sí, y con sí. otras cosas Pero diferentes, que aquí- no es piano y orquesta, Sí, sí. que es lo que a nosotros nos Sí, gusta, sí. lo Mira, que nosotros entendemos por copla. Incluso Joaquín Sabina y cantautores de este tipo, en los años 80 metieron programaciones
aunque lo hicieron solo para la batería y el bajo. Sí, sí, sí. Y hoy día es que en estas canciones todo es programado, todo, y no hay ningún instrumento. Es verdad que también lo hizo Frank Zappa. Bueno, todavía queda la voz, con el Andrés, Sinclair. todavía sí, queda la voz, claro. Porque en otras muchas actuaciones ni hay voz. Claro, pero mira, es Hombre, verdad. hablar de Frank Zappa al lado de Melody. Hombre, no se puede. Es un Uno es un monstruo. músico de una categoría Monstruo. excepcional. Pero Frank Zappa descubre el Sinclair y este es una programación y trabaja un informático con él. Pero claro, hay una composición de partitura, no es chimpum, 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 sino que hay un desarrollo musical de música clásica prácticamente. Sí. Bueno, yo creo que esta introducción nos ha servido bastante para entrar en materia. Sí, me falta una cosita. Sí. Lo que sí cuentas con todo mi apoyo. Vale. Como sevillana que es, esperamos y le deseamos mucha suerte. Sí, sí. Hombre, Un fuerte Melody. aplauso para Melody, Melody. que va a dar un espectáculo y va a liar todo el taco en Eurovisión. Y os digo una cosa, para mí, mucho mejor representante a nivel profesional que otros y otras que hemos tenido a lo largo de la historia de España. Hombre. Es decir, si analizamos el currículum de los representantes que hemos tenido, para mí Melody está bastante por encima que otros muchos. Al Yo menos para mí. espero que mantengan la puesta en escena, a mí me parece espectacular. Lo es. Sí. Y además con los símbolos tan propios de España. Totalmente. Que no nos podemos avergonzar. Y Y de de Pero es todo, es la Andalucía. entrada, Andalucía, el vestuario, Es todo, Efectivamente. es todo. A mí Pues me sí. parece magnífico. Yo creo que sí. Bueno, vamos a entrar en materia, pero antes este espacio lo patrocina Vísperas Cofrades con un saludo muy especial para Melody y para el bailarín de la trencita. 22 de febrero, en la Plaza de Toros cubierta de Tarfe. Vísperas Cofrades. Patrocina este espacio. Que no te lo cuenten. Guapísimo, escuchábamos por aquí mientras veíamos a nuestro patrocinador oficial de la sección de arte Vísperas Cofrades, Jesús Romano. Bueno, venga, vámonos con Juan Boquito. Vámonos. Bueno, antes de eso nos tenemos que poner serios para dar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del catedrático en Historia del Arte por parte de la Universidad de Sevilla, Enrique Valdivieso, quien fuera profesor, por ejemplo, de Francis Segura o compañero de Andrés Luque. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a la familia, también el fallecimiento de su mujer, catedrática también, no podemos olvidarlo, y que ya están en el cielo. No podíamos comenzar esta programación sin tener un minutito para dedicárselo a su memoria, y creo que no había mejor programa que este para dedicárselo a su memoria. No le dedicamos un minuto, le dedicamos las 2 horas de programa, porque hoy aquí vamos a hablar de arte, vamos a hablar de escultura, vamos a hablar del arte sacro, y está tremendamente vinculado con la obra de Enrique Valdivieso. Por tanto, este programa va dedicado a él, y no había otro mejor que uno de arte, de escultura, el primer monográfico de escultura de toda la temporada, para que esté dedicado a su memoria. Andrés Luque. Bueno, la pérdida es terrible, cualquier pérdida es terrible, pero las circunstancias que han sido, y el padre y la madre de 3 personas, de 3 mujeres, que han perdido a los 2 a la vez, la pérdida es irreparable, indudablemente. Ahora bien, yo me voy a centrar en el profesor, en el historiador del arte. Yo destacaría 3 grandes facetas de Enrique Valdivieso. Una es su faceta docente, en la que supuso, cuando él llegó a la Universidad de Sevilla, un modo distinto de interpretar la materia y un modo que implicó mucho a los alumnos, era muy querido por los alumnos y en la que por lo tanto dejó huella y escuela. Esa faceta, lógicamente, solo la conocen los alumnos Doy fe, de él fe. como Francis o los compañeros que podíamos ver tantas veces cómo los alumnos salían entusiasmados de sus clases. Hay una segunda faceta que es la de investigador. Ahí lo perdemos porque estaba fuerte y escribiendo y en plenitud. Había presentado un libro hace una semana y ya tenía preparado otro pendiente de corregir para publicarlo también. Es decir, que estamos hablando de un profesor que se había jubilado de las clases, pero que seguían activos intelectualmente y produciendo. Nos vamos a quedar sin lo que nos podía haber dado en estos últimos años. Sin embargo, no lo perdemos, puesto que ha dejado un legado amplísimo, importante, un legado en el que se ha sistematizado el estudio de la pintura barroca sevillana, donde ha dejado libros como La historia de la pintura sevillana, libros como Pintura barroca sevillana, como la monografía de Juan de Valdés Leal, como la de Pedro de Campaña, en este caso renacentista, que publicó la semana pasada. Es decir, que Enrique queda ahí, su legado está ahí
y será ya parte de la historiografía artística sevillana para siempre. Pero después hay una tercera faceta que no se suele comentar, y es que Enrique ha sido un gran defensor del patrimonio artístico sevillano. Enrique inició una campaña para restaurar el retablo mayor de la iglesia Santa Ana Triana. Se consiguió gracias a él. Bueno, es un conjunto de pinturas excepcional. Él fomentó también la restauración del retablo mayor de San Martín, de las pinturas de Correggio, igualmente de alguna otra pintura también de la propia iglesia de San Martín, como la de la Lanzada. Sí, la de la Piedad. La Piedad, La sí, de Juan Gui. La de Juan Gui, efectivamente, de la Piedad. Igualmente fue el promotor de las copias excelentes que se hicieron en su día de los Murillos Perdidos del Hospital de la Caridad o de Santa María la Blanca también. Todo eso fueron iniciativas de él. Además, fue generoso en la cesión a la Academia de Buenas Letras de Sevilla, muy generoso, cediéndole unos cuadros de García Ramos cuando lo nombraron académico. Bueno, ha sido un gran promotor cultural de Sevilla. Lo que yo sí me quisiera preguntar es por qué el presidente de la Academia de Bellas Artes no da una explicación a por qué Enrique Valdivieso no ha sido miembro de la Academia. Toma ya. Señor. Les voy a decir una cosa. Yo, más de lo que ha dicho Andrés, no voy a decir. Lo suscribo todo. Pero a veces creo que no somos conscientes de la dimensión de las personas. Pero este ha sido un grande de Sevilla con proyección universal. Es decir, este es una persona valorada en el mundo entero. Vamos a ver, simplemente digo, de museos internacionales de primer orden lo llamaban para peritar obras. De las grandes galerías de arte, vamos a llamar Sotheby's o cualquiera de ellas, llamaban a Enrique Valdivieso a peritar, porque era un grande, con proyección en todo el mundo. A ver, perdona. Sí. A mí me llamaron siendo vicedecano del MoMA de Nueva York para que los pusiera en contacto con Enrique Valdivieso porque querían hacerle unas consultas. Y ayer nos llamaron de la Casa Real para confirmar los apellidos de la señora, que era catedrática de instituto, y bueno, no tenían ese dato porque Casa Real iba a mandar un telegrama. Es decir, eso da la idea de un alcance, indudablemente. Claro, y la deuda que tiene Sevilla con él es... Bueno, yo creo que me toca como alumno, ¿no? Como lo hemos vivido en las clases, ¿no? Yo creo que realmente él tenía un ingrediente maravilloso que creo que todos los profesores al final lo acabamos teniendo y que lo tenemos que mostrar, que es lo que significa la huella que aquello que estudiamos, que aquello que explicamos, deja en nosotros. La huella en su trayectoria vital. Y claro, pues Enrique, la verdad que fue un hombre que lo vivió todo, que se atrevió a todo, que no tuvo una frontera, que en su juventud deshizo todos los problemas que pudiera encontrarse para llegar a su objetivo, que era dedicarse a lo que más amaba, que era el arte. Y bueno, pues esa manera de embaucarnos que tenía, ¿no? Contándonos lo que significaba para él aprender y mostrar el arte contemporáneo, en el caso, ¿no? Que a muchos de nosotros fue lo que nos impartió, pues era algo que te dejaba verdaderamente asombrado, ¿no? Como él contaba, mezclaba su vida con la trayectoria de los artistas. Él mismo sabía poner el ejemplo entre su trayectoria y aquellos artistas que estábamos estudiando, y bueno, pues se pasaban las 2 horas de clase pues realmente en un suspiro, ¿no? Y nos parecía que aquel programa que él nos entregaba, que parecía inabarcable, pues se terminaba y se quedaba corto porque queríamos seguir escuchándolo. Yo creo que allá donde esté, pues seguirá siendo un referente y nos seguirá regalando su sonrisa, su inconfundible voz, sus carcajadas, su manera de explicar la vida y su manera de querer a Sevilla. Lo que pasa, vamos a comenzar ya con la escultura, ¿eh? Tenemos todavía 1 hora y media por delante para hablar de escultura, pero hay algo que es fundamental aclararlo, Andrés Luque Teruel, porque podemos salvar vidas. ¿Cuál ha sido la causa del fallecimiento de este matrimonio? ¿Qué les ha pasado? Bueno, ¿por qué han fallecido el pasado? Hoy ha salido publicado un informe pericial y el tema es que un teléfono móvil, la batería de un teléfono móvil, ha recargado una regleta y eso ha originado una combustión, un fuego mínimo, pero se apagó. No, el fuego no es lo que lo ha matado, sino la combustión que ha provocado esa muerte que llaman dulce, que no te das cuenta, y se han quedado dormidos. Se está viendo que enchufar un móvil por la noche es peligroso. Sí. Y dejarlo, porque no es el primer caso, ya van muchos casos en España. Sí.
Entonces, bueno, quizás debemos replantearnos cómo cargar los móviles, pero O directamente no cargarlos por la noche. no cargarlos por la noche, ponerlos de día, Es lo mejor. es lo mejor, Es lo porque, mejor. De día te das cuenta. claro, es una tragedia tremenda. No recuerdo dónde fue, no hace tanto, 5 personas de una misma familia. Llena. En Claro, Guillena, correcto. Guillena. En Guillena, Guillena. con el mismo tema, con una batería de un móvil. Sí, entonces llega el momento en que hay que Hay replantearse. que plantearse. Antes de comenzar a hablar de arte, ¿algo más que comentar? Sí, yo quería pedir un minuto nada más, porque esta semana en el Departamento de Historia del Arte hemos perdido no a un referente, sino a 2. Puesto que hace unos días ha fallecido también Emilio Gómez Peñol, que ha sido otro grande, grandísimo. Un profesor con un nivel intelectual altísimo, con una proyección institucional enorme también, y digamos que en una semana pues se nos han ido 2 de las 3 cabezas visibles de una etapa, de toda una etapa. Entonces, evidentemente son pérdidas académicas, intelectuales de muy alto nivel. Yo además sí fui alumno de Emilio Gómez Peñol, también compañero, pero fui alumno de él. Entonces, lo tengo que recordar por fuerza, ¿no? Luego, me gustaría sumar Por supuesto. el pésame de este programa a las 2 familias. A la familia Gómez, que tenía un hijo catedrático que falleció el año pasado o hace un año y algo, con 50 y algo de años de edad, Por cierto. un auténtico fenómeno que llevaba al mantenimiento de los aparatos de oncología de los principales hospitales andaluces e internacionales también. O sea, era un fenómeno que, bueno, han sido pérdidas irreparables. Y ahora, si sobre eso viene lo de Enrique, pues llevamos una racha tremenda, Malito, tremenda, muy mala. Así que esperamos salir pronto de Sí, esto toquemos madera. y disfrutar mucho de nuestros mayores, Así es. porque todavía nos quedan algunos referentes Pues sí. importantísimos. Pues sí. Y reitero nuestras condolencias a ambas familias, y este programa va dedicado a ellos. Por cierto, al final de este programa vamos a anunciar la marcha que servirá como sintonía para las retransmisiones de 101 en Semana Santa. Hoy sabrán ustedes cuál es la marcha elegida para poner música a la Semana Santa de Sevilla del año 2025. Vamos a revelarles todos los detalles, pero eso será al final del programa, porque ahora sí entramos de lleno en el arte. Comenzamos en el año 1573, manierismo, siglo XVI, finales del XVI, con el Cristo de Burgos. Prefiero decir el nombre de la imagen y no el autor, porque como hay algunos casos que no está completamente constatado, pues prefiero hablar solo de la imagen y que ya ustedes me deis los nombres pertinentes. Comenzamos con esta imagen y seguiremos con un catálogo de 10 que espero poder tocar hasta el final de este programa. Jesús Romanov, aquí lo tenemos, la primera imagen, Bueno, finales del 16. Para hablar del Cristo de Burgos tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, es la imagen más antigua, documentada, que procesiona en la Semana Santa de Sevilla. Es una imagen que pertenece a Juan Bautista Vázquez el Viejo. Y es bastante curioso porque aquí se da la confluencia de 2 cosas. En primer lugar, fíjate cómo de Juan Bautista Vázquez el Viejo, una de las cosas, lo dice Ceán Bermúdez, ¿no?, es como él trae, ¿no?, un nuevo lenguaje que viene desde Castilla a Andalucía. Volvemos a lo mismo, ¿no?, como Castilla como una de las fuentes de las que también se bebe en Andalucía, y que es algo totalmente que tenemos también que decir, ¿no?, y que es totalmente cierto. Entonces, una de las cosas que va a hacer es ir deshaciéndose y romper con lo que eran las maneras todavía que se venían arrastrando del gótico. Pero fíjate qué cosa tan curiosa. Resulta que cuando le encargan el Cristo de Burgos, lo que se dice es que se haga a imagen y semejanza del Cristo de San Agustín, del convento de San Agustín. ¿Y esto por qué? Mira, hay una cosa que nosotros tenemos que pensar. Las personas en el siglo XVI estaban tremendamente apegadas a la estética del gótico. Los cristos que les gustaban eran los cristos como el de la Veracruz, el de San Pedro de San Lucas de Barrameda. Más esqueléticos, como hablamos la semana pasada, ¿no? Ese tipo de Cristo gótico. Es que aquí ya hay una evolución, que eso también lo vamos a tratar, la evolución de la escultura. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí lo que hace Juan Bautista Vázquez el Viejo, por ejemplo, ese arqueamiento
que le ves al Cristo, el desplome de la cabeza, el giro que tiene totalmente hacia la derecha, todo eso bebe del Cristo de San Agustín, todo eso es muy gótico. Sin embargo, si te das cuenta, lo que es la anatomía es muchísimo más renacentista. Esto ya es otra cosa. Es decir, y tenemos que tener también en cuenta algo. Este Cristo va a ser, Gutiérrez Reyescano lo va a tocar bastante. Es decir, le va a poner el nuevo sudario de tela encolada, la cabellera de estopa y pasta. El Cristo estaba hecho para que llevase una melena, como lo lleva el de San Agustín, actualmente San Roque, y ese tonelete que nosotros le vemos que con mucho acierto, por cierto, dispuso la priostía este año de esta hermandad del Cristo de Burgos. Por lo tanto, nos encontramos ante la imagen documentalmente más antigua. Sí que es verdad que tiene esas cosas que lo han alterado. La encarnadura que nosotros vemos últimamente se está pensando que podría ser de José Ordóñez, pero que ya estamos viendo cómo aquí se ha roto con las formas que nosotros hemos visto en el Cristo de la Veracruz, se ha roto con la forma que hemos visto con los crucificados anteriores, y fíjate, por ejemplo, en los músculos intercostales, en la morbidez de las carnes, en el propio rostro, como aquí ya hay un concepto mucho más humanista. Francis. Aquí hay una cosa importante que Jesús no la ha comentado, que se puede introducir también, que es una imagen que, aunque es la primera imagen documentada de la Semana Santa, no es una imagen concebida primeramente para salir en procesión, que eso es otra, sino es una imagen de una capilla funeraria, es decir, una imagen que se hace a devoción de la familia Castañeda para que presida la capilla de enterramiento, como luego pasará con otras imágenes, el Cristo del Calvario, el Cristo de la Clemencia de los Cálices, en fin, es un ejemplo muy habitual, ¿no? Es una imagen que va a ser transformada con el tiempo cuando la Hermandad del Cristo de Burgos la toma por titular. Y es muy importante recordar que su capilla, su lugar de referencia, no es la capilla en la que está hoy en día, en la que nosotros lo encontramos cuando vamos a San Pedro, sino que su capilla está en la base de la Torre de San Pedro. Exacto. Que por eso la sede de la hermandad primitiva estaba justamente detrás de esa capilla, y sigue estando hoy una habitación que es la sede donde la hermandad pues tiene parte de sus actividades. Es decir, es una imagen aprovechada del patrimonio de la parroquia de San Pedro, a la cual pertenece, y José María sabe la polémica que en su momento suscitó esta propiedad de la imagen de la parroquia cuando la hermandad quiso trasladarse a la capilla propia de la Casa Hermandad, el antiguo convento de los Trinitarios. Bueno, pues esta pertenencia al patrimonio de la parroquia condiciona también su historia material, una historia material que lo del Cristo de San Agustín que él refiere es muy importante, porque tampoco hay tanta distancia de San Pedro al convento de San Agustín, si ustedes lo piensan. Lo que sí era muy grande, y tanto la devoción que tenía esa familia para tener una réplica del Cristo de San Agustín en su enterramiento, lo cual demuestra que ese modelo gótico que se había impuesto, pues ya realmente había pasado al imaginario colectivo, y era un Cristo a tener en cuenta y a ser un referente en lo que significaba la iconografía. ¿Perdió la imagen con las aportaciones decimonónicas? Bueno, pues eso ya podemos entablar una discusión, ¿no? La verdad es que yo lo que sí que creo que esas reformas, esa apropiación del Cristo por parte de la hermandad, pues lo salva a lo mejor de haber quedado abandonado, de haber sucumbido al gusto de épocas posteriores, y a lo mejor hoy pues no tendríamos a la imagen del Cristo del Burgos, así que es interesante. Bueno, habéis dicho prácticamente todo lo que hay que decir de la imagen. ¿Y qué faltaría por decir entonces? Porque yo luego le quiero hacer una pregunta a Escudero, pero ¿qué faltaría por decir? Bueno, pues yo diría dos cosas. Una, que evidentemente por contrato tiene que referir al crucificado de San Agustín, evidentemente, pero ¿en qué tiene que parecerse? Es decir, tiene que adoptar ese pelo natural, tiene que tener ese faldellín de tela real, tiene que tener ese cierto movimiento que de espalda se ve mucho más que sacar cuerpo del eje de la cruz. Eso sí son cosas que vienen de allí. Pero después el estudio anatómico no tiene nada que ver con el crucificado de San Agustín. Absolutamente nada. Ni la posición de los pies, ni la pérdida de masa muscular que tiene el gótico, el tardo gótico, que no tiene el renacentista. Y aquí vemos, pues, cómo Juan Bautista Vázquez el Viejo, que sabemos por Zani, que estuvo en Italia, como a unas dos tendencias. Por una parte y de frente, vemos la robustez propia del manierismo romanista, pero si nos fijamos en los perfiles, es una imagen que tiene una marcada línea ascensional con una curvatura muy característica, derivada de los contrapostos clásicos, y que recuerda mucho el movimiento de Sansovino. Es decir, que Vázquez está
interpretando dos tendencias distintas, las dos procedentes de Florencia, porque el manierismo romanista, con Miguel Ángel al frente, tiene también su raíz en Florencia. Entonces, creo que eso marca una diferencia clara a la que hay que añadir, que es la segunda cuestión que quería hablar, dos grafismos prototípicos de Vázquez el Viejo. Uno es la forma de las costillas, que si nos fijamos, hacen una forma de horquilla. Sí. Eso es propio de Vázquez el Viejo. Lo tienen todas sus obras, todos sus desnudos. Es un grafismo, es un modo de hacerlo, lo identifica. Y el otro es un sudario de talla ajustado a la cadera, que trasdosa la cadera y que cruza entre las piernas. Ese es un modelo tomado de Alonso Berruguete, con el que trabajó Juan Bautista Vázquez el Viejo en el coro de la Catedral de Toledo. Es decir, que estamos hablando que hay dos escuelas italianas, más un conocimiento de la evolución de la escultura castellana, que Vázquez el Viejo va a introducir aquí, para poner las bases de lo que va a ser en pocas décadas la primera generación de la escuela sevillana de escultura, que tiene una raíz clarísima castellana. Sí quisiera decir que ese sudario ya se preveía, incluso creo, si no recuerdo mal, que la identificación de esta imagen fue por parte de Antonio de la Banda y Vargas. Ya se preveía desde entonces, y sabiendo que el sudario actual es un sudario de papelón que viene a sustituir al de tela, que muy probablemente debajo debería haber algo. Bueno, yo lo he descrito, he dicho que es el envolvente entre las piernas, porque cuando se restauró se pudo comprobar que existía ese sudario. Eso sí, no se podía dejar visible, porque es un sudario escueto, que transparenta mucho la anatomía y que se ha hecho para poderlo vestir. Claro. Claro. Es decir, que no es un sudario de talla que se haya mutilado o que después hayan querido revestir abulte o no abulte. No, es un sudario tallado muy afinado, para poderle poner la tela encima sin que esto sea un contratiempo. Bueno, son grafismos inequívocos de Vázquez el Viejo. Para cerrar el Cristo de Burgos, una pregunta, Escudero. ¿Por qué este escultor tiene solo una imagen para la Semana Santa de Sevilla? Esta es una pregunta que vamos a repetir a lo largo de este programa, porque no solo hablamos de imágenes, sino también de escultores. ¿Por qué Juan Bautista Vázquez el Viejo solo deja al Cristo de Burgos en Sevilla? Vamos a ver, normalmente el Cristo de Burgos no es una imagen para una cofradía, es una imagen para un particular. Juan Bautista Vázquez el Viejo era caro, quiero decir, no era un escultor de cofradía, sin menoscabar las cofradías, que aquí estamos todos por las cofradías, pero normalmente las cofradías han solido tirar a escultores que les resultaran un poquito más económicos. Vázquez el Viejo es de grandes proyectos, de grandes retablos, porque es un escultor tremendo, de bueno. Quiero decir, este hombre es uno de los grandes de la cultura sevillana, es el fundador de la escuela sevillana, porque con él viene un montón de gente. Viene Jerónimo Hernández, que era ahijado suyo, viene Miguel Adán, Juan de Oviedo el Viejo. Es decir, se trae un montón de gente de Castilla y con ellos conforma, como dijo Andrés, la primera etapa de la escultura de la escuela sevillana. Entonces, este es un escultor de grandes obras, de grandes proyectos, de grandes retablos. No obstante, tiene algunas obras exentas, únicas, como por ser la Virgen de la Fiebre, el Cristo las Santas Justirofina que están en la iglesia de San José, que ahora está en manos de los Opus Dei. En fin, él tiene algunas obras de bulto redondo únicas, pero en general suelen ser relieve y esculturas para grandes retablos. ¿Algo más que añadir antes de cerrar? Sí, decir dos cosas. Sí. Una, que estuvo en Italia, como tú muy bien has dicho, que para mí la obra maestra de él está en Burgos, que es la copia de la Piedad de Miguel Ángel que tiene en la Catedral de Burgos. Está hecha en mármol. Quiero decir que ya estamos hablando de palabras mayores, no todo el mundo talla el mármol. Y la copia que tiene es una copia fantástica de la Piedad de Miguel Ángel, solo que no es servil. Es decir, él hace su propia interpretación, pero es muy fidedigna. Y después, al hilo de lo que yo te he dicho de la importancia de él de grandes proyectos. Fíjate tú, si sería este hombre, esto es una anécdota, ¿no? Yo siempre cuento las anécdotas. Si sería este hombre importante, que cuando se construye la nao capitana de Don Juan de Austria para la batalla de Lepanto, se trae la nao capitana desde Barcelona, donde se construye, hasta Sevilla, para que Juan Bautista Vázquez haga la decoración escultórica de la nao capitana, que es el buque insignia de la escuadra, ¿no? O sea, una anécdota que te da a entender la categoría y la importancia de la escultura. Sumamos 2 años en el tiempo, ¿sí? Perdona, Curro.
La Universidad de Sevilla tiene una Virgen con el Niño de Juan Bautista Vázquez el Viejo. Ah, qué bueno, qué bueno. Claro, el tondo de la portada de la Iglesia de la Anunciación. Sí, señor. Eso es. Y tenemos otro grupo, en este caso, si no recuerdo mal, es La Caridad, que está en la fachada de la iglesia de las Cinco Llagas, actual Parlamento de Andalucía. También es de Vázquez el Viejo. Y hay una obra. Y las dos son en mármol. Hay una obra también muy vinculada con la Semana Santa, que es el crucero de mármol de la Cruz del Campo. Efectivamente, claro, también evidentemente. de Vázquez el Es de Vázquez Viejo. el Viejo. Luego Pues, hablamos de un escultor de primer nivel, Sí. el escultor más importante del último cuarto, o mejor dicho, del último tercio del siglo XVI en Sevilla, creador de la Escuela Sevillana, y hablamos de una obra de primerísimo nivel. Sumamos 2 años más a la cronología, 1575, Marcos Cabrera y el Cristo de la Expiración del Museo, que precisamente en este 2025 conmemoramos los 450 años de la hechura del Cristo, por lo que saldrá en una salida extraordinaria, y también de la fundación de la Hermandad, porque el propio crucificado da origen a la Hermandad del Lunes Santo. Francis Segura, qué ganas tenía yo de hablar del Cristo de la Expiración. Bueno. Llevamos 3 años hablando de escultores y claro, como solo a priori y de forma oficial sabemos que Marcos Cabrera hizo al Cristo de la Expiración, pues no lo hemos podido tratar hasta ahora. Realmente nos tenemos que situar en un contexto fundacional de la hermandad, porque es la imagen que da lugar a la fundación de la hermandad, y no nos podemos olvidar de las condiciones en las que se establece esta fundación, que es la situación mística que se provoca en los plateros de Sevilla, en el gremio de los plateros, cuando escuchan predicar a un sacerdote en la parroquia de San Andrés los tormentos del Señor en el momento de su muerte. Es decir, estamos hablando de que ellos están imbuidos en una sensación, en un sentimiento de piedad hacia ese Cristo expirante, que sin duda pues transmiten a un escultor, en este caso Marcos Cabrera, al que le piden que sea capaz de expresar ese movimiento, esa torsión, ese sufrimiento que deriva de las últimas horas, de los últimos momentos de la vida de Jesús. Yo creo que para que nuestros espectadores entiendan lo que significa el manierismo, podemos un poco, aunque sea un ejemplo muy burdo, pero yo lo hago porque quiero que ustedes lo entiendan, es como esa escultura que se lleva ahora que parece de verdad. Bueno, pues lo mismo que ahora hay una escultura que parece que son personas de verdad, pues en aquel momento lo que se esperaba de un escultor sagrado era que representara pues la fortaleza, la expresión, el alargamiento, unos cánones muy repetidos que se encuentran en muchos autores del momento. Bueno, a nosotros nos puede parecer que el Cristo del museo es original porque es alargado, porque está retorcido, que si la serpentinata, Eso. todas las palabras que ustedes escucharán cuando hablamos del Cristo de la Expiración, pero que realmente es una cuestión que tiene que ver con la expresión del momento y que sin duda, pues bueno, pues es una forma diferente de entender ese arcamiento que ha dicho Jesús del Cristo de Burgos. Bueno, pues aquí en este caso ese arcamiento también es un recurso para la expresividad, una línea dinámica que lleva la imagen por dentro y que le hace conducir a través de esa mirada expresiva al cielo, que normalmente no es que la gente la pudiera ver como hoy en día, que le hacemos las fotos desde los balcones, pero realmente ese rostro estaba para que llevara al espectador a esa realidad de la expiración. Por eso tiene esa mirada descendente, ¿no? Y entonces, en esa manera de entender la escultura, en ese manierismo, digamos, ya en los años centrales, los años más importantes, que son los años en los que se lleva a cabo la imagen del Cristo de la Expiración, pues entendemos la obra de Marcos Cabrera, una obra que por sus características materiales, por su manera de ser realizada, bueno, pues evidentemente única, una imagen que a la hora de pasar a la Semana Santa, que esta imagen ya sí es la primera imagen documentada que se hace expresamente para ser titular de una cofradía de Semana Santa, pues vemos las características que un cofrade ayer, hoy y mañana quiere para su imagen, que es que exprese literalmente lo que se le está pidiendo, el misterio que se está representando. Y si es la expiración del Señor, pues era normal que Marcos Cabrera adoptara esta expresividad tan grande para llevarlo a cabo. Es muy curioso además cómo de la vida de Marcos Cabrera no sabemos casi nada. No sabemos ni su fecha de nacimiento, ni su fecha de muerte, ni dónde nació, ni dónde murió. Nada. Sabemos muy poco de su vida, pero sabemos una serie de cosas que son interesantes. En primer lugar, sabemos cómo, tras hacer el Cristo de la Expiración, pasa a América. Y allí en América, fíjate tú, en el año 1581, va para repoblar e introducir oficios gremiales en el Reino de la Nueva Granada. Actualmente esto está dentro de Colombia.
Y esto también te hace, y allí parece ser que es nombrado capitán, porque cuando vuelve, cuando se le nombra, se le habla como el capitán Marcos Cabrera. Esto también te habla de otra cosa bastante interesante. Es, en primer lugar, uno, la idea civilizadora de España como potencia. Es decir, cuando España conquista América, no estoy diciendo que no hubiera civilizaciones antes, sino que hablo de exportar la civilización hispánica, ¿no? Y nuestra civilización latina, romana. Entonces, cuando España va a América, en su idea de la evangelización también van escultores. Entonces, Marcos Cabrera está allí. Además, dice que va a introducir oficios gremiales. ¿Sería la escultura en pasta, por ejemplo? ¿Sería algo de esto? Probablemente, puesto que a esto sabemos que se dedicaba. Y sabemos que para 1590 ya estaba en Sevilla y hace los relieves de la sala capitular de la catedral. Pero es curioso, bueno, y por supuesto, en el año 1597, su última obra documentada, que es el impresionante y magnífico Nazareno de Utrera. Y pedazo cofradía, la Virgen de Duque Cornejo y el Cristo Marcos Cabrera, más no se puede pedir. Hay una cosa que tengo que comentar, que es el hecho de cómo, ahí ven ustedes el rostro del Cristo de la Expiración y el patetismo que emana de la imagen, y una cosa bastante interesante, y es el hecho de lo que supuso la irrupción de esta imagen, tanto en la Semana Santa como en el panorama del arte sevillano. Esto, la gente acostumbrada a ver cosas como el Cristo de Burgos, el Cristo de la Veracruz, el Cristo de San Agustín, de ver este tipo de Cristos devocionales, ahora de repente encuentran esta imagen con tanto movimiento y tanto patetismo. Se cuenta cómo la gente el Viernes Santo se subía a los balcones para poder ver la cara, de el impacto tan grande que fue para la sociedad sevillana del momento este Cristo de la Expiración. Vamos a seguir hablando del Cristo de la Expiración. Sé que tienen muchas ganas de escuchar a Andrés Luque Teruel y a Escudero. Tenemos una hora por delante, pero Francis Segura, hoy que vuelves al cielo de 101, nos tienes que dar tus maravillosos consejos, que Nada, no son pocos. Yo quiero que ustedes compartan la sonrisa de este tiempo que ya se nos acerca con nuestro querido patrocinador. Con el cepillo de la bruja Loli. Mi atributo pasionista. ¡Ole! El cepillo de Implant, que les otorga la mejor sonrisa para empezar a vivir esta primavera, que sigue siendo fría, pero nosotros ya le estamos viendo la vivencia y la emoción del tiempo que estamos esperando, ¿no? También es verdad que, bueno, en el tiempo que estamos esperando nos puede pasar como pasa en Derby de Ramos, Curro, que es un domingo de Ramos, con un derbi y con unas elecciones generales. Imagínense ustedes la situación que se puede dar en un colegio electoral encerrado, un cofrade y un futbolero, ¿eh? Aquí tenemos la suerte de poder contárselo. Bueno, pues las vivencias surrealistas que se dan en ese momento son las que pueden ustedes contemplar tanto el 22 de marzo como el 5 de abril. ¿eh? Yo tengo entrada para uno de los dos gracias a aquel concurso tan bonito y que con hicimos Nacho Sánchez Rico, vaya pareja buena. Así que estaremos allí y bueno, pues pueden disfrutarla en el Teatro Paté para poder compartirla con las personas con las que quieran, ¿no? Y bueno, como hay que ir al teatro y hay que irse preparando ya, yo les recuerdo que Quiz Cofrade les da la oportunidad de aprender mucho más sobre nuestra Semana Santa, con múltiples preguntas sobre muchísimos temas variados que harán disfrutar a pequeños, a medianos y mayores. Así que no se olviden, Quiz Cofrade. Quiz Cofrade con más de 1200 preguntas, que creo que el año pasado ya jugamos al Quiz Cofrade, también al tablero, a la Ouija Cofrade. Es decir, La Ouija Cofrade. Aquí somos muchos de jugar a los juegos. Tarot y Cofrade. El Tarot Cofrade, es decir, aquí tenemos un repertorio y un abanico brutal y prometemos que vamos a volver a jugar al Quiz Cofrade. Que están viendo ahí el código QR para descargarse la aplicación en el Play Store y sobre todo de cara a la Cuaresma y a la Semana Santa, que sé que ustedes van a tener que esperar a las cofradías, pues pueden entretenerse con estos juegos. Por cierto, respecto a Derby de Ramos, un fuerte abrazo y saludo a mi querido amigo, a nuestro amigo Alberto Maldonado, el rey de esta obra de teatro, la cabeza pensante de todo, que me lo encontré el sábado pasado en el Arenal.
y la verdad que echamos un ratito muy bueno y sé que no se le va a olvidar cuando nos vimos. Que por cierto, me acaba de enviar un WhatsApp y me ha dicho que las entradas se compran en giglón.com, como decíamos, la plataforma de entradas del Consejo de Hermandades para el tema de las sillas en el Paseo Colón, que seguro que ya la tienen familiarizada, y me adelanta que las del 22 de marzo ya se están agotando. Así que, por favor, quien quiera formar parte de este espectáculo, de este show cómico, que se adelante ya. Sé que mucha gente ha hecho este regalo por Reyes. Recordamos las fechas, el 22 de marzo y el 5 de abril, pre y post derby, y de verdad van a echar un rato buenísimo porque es importante reírse de uno mismo como lo hacen ellos. Yo me reí de mí mismo y creo que todos los que estábamos allí echamos un rato y sobre todo desconectamos, porque vivimos en una sociedad muy polarizada donde estamos constantemente con enfrentamientos y creo que hace falta el humor y creo que hace falta desconectar de este mundo al menos durante 2 horas, ¿no? Así que nada, que Francis, muchas gracias. ¿Ahora dónde te vas? ¿Qué te toca ahora? Ahora me tengo que preparar porque... Bueno, recuerda que son las 10:30 de la noche, Sí, Francis. no, pero si es que no importa. Es que ustedes saben que los músicos cofrades no tenemos descanso. Así que si no tengo que tocar en un curto, como en este caso Largaba, tengo ensayo, tengo que preparar alguna copla de curto, que como han dicho ustedes, la música es también una manifestación artística, claro, y en los curtos de las hermandades hay que cuidar los mayordomos de las cofradías, cuidad a vuestros organistas y a vuestros cantores en los curtos. ¡Ole! Pues nada, nos vemos este domingo en Brenes. Luego explico por qué y de qué se trata. Muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta tenemos todavía otra hora por delante para seguir hablando de todas estas imágenes, que serán las siguientes. Seguimos con el Cristo de la Expiración del museo y llegaremos a la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad de la Hermandad de la Carretería para continuar con el Nazareno de la Divina Misericordia, hablar del Cristo del Buen Fin, el Señor de la Sentencia, así como el Señor de las Penas de Triana de la Hermandad de la Estrella, la Salud de San Bernardo, el Crucificado de San Bernardo, el Cristo del Misterio de la Mortaja y por último el Cristo de la Coronación de Espinas de la Hermandad del Valle. Yo espero poder tratar todas estas imágenes, pero creo que es mucho mejor ir poco a poco, ir tratando cada una como merece, con la importancia que requiere, y si se nos quedan 2 o 3 imágenes no pasa nada, porque nuestro compromiso con la cultura es tan amplio que estaremos aquí toda la vida hablando de arte. Regresamos enseguida. Pues este programa coge ya velocidad de crucero. Hemos analizado al Cristo de Burgos, estamos ahora con el Cristo de la Expiración del museo. Nos quedan muchas imágenes por analizar, finales del siglo XVI hasta llegar al XVII. Le doy paso ya a Andrés Luque Teruel, antes de Escudero, para hablar del Cristo de la Expiración y ese análisis formal de la imagen que sin duda es uno de los grandes exponentes de la imaginería sevillana. Adelante, Andrés Luque Teruel con el Cristo del museo. Sin lugar a dudas. Marcos Cabrera es un escultor importante y, como ha dicho Jesús, pues tiene obras muy distintas y en técnicas muy distintas. A mí me gustaría destacar cómo es muy versátil, puesto que cada técnica la trabaja de un modo y ajustándose a los condicionantes de ese procedimiento. Por ejemplo, los relieves de la sala capitular de la Catedral de Sevilla están esculpidos en mármol y ahí presenta un trabajo finísimo, una ejecución muy pormenorizada. Es verdad que tienen un componente clásico y que tienen también una cierta derivación hacia los movimientos manieristas, pero también es verdad que muestran un conocimiento del natural amplio, profundo. Sin embargo, el Nazareno de Utrera está trabajado de un modo distinto. Es una talla en madera policromada y trabajan en grandes planos. No es tan naturalista como los relieves en mármol, busca más la expresión, una expresión patética, tremenda, con el Cristo llorando incluso, se ve el Cristo llorando. Me parece que una imagen que lo que él quiere resaltar es el aspecto piadoso, lo devocional, lo consigue de pleno. Es una de las tallas más antiguas de Sevilla, devocionales, y que tiene más alcance, más importancia. Después, el Crucificado de la Expiración. Eso es. Es una imagen tremendamente efectista porque tiene una composición muy atrevida, una línea serpentinata que lo saca de la cruz por completo, lo vuelve a introducir dentro, es atrevidísimo, pero es una obra modelada, por lo tanto los recursos son distintos de la obra tallada. Comparte con... ¿Qué es una obra modelada?
Una obra modelada es una obra que se hace en barro, hoy día se puede hacer en otros materiales, pero antiguamente era en barro, y esa obra en barro se le saca un molde y el molde se puede vaciar en distintos materiales, desde el bronce hasta el papelón, la pasta de papel o pasta de madera, como es este caso. Entonces, bueno, hay un original modelado del que se ha sacado la imagen que sale en el paso. Al ser de lo que llamamos papelón, es una imagen ahuecada que evita peso. Tengamos en cuenta que los pasos de finales del siglo XVI son pasos muy simples, son prácticamente parihuelas, casi no hay canastos. Las plumillas que tenemos de los más primitivos son así, ni respiraderos, ni canastos, ni nada, sino muy simples. Y también que justo unas décadas antes están sacando los pequeños crucifijos alzados. O en lo que hablábamos... Como la Veracruz, ¿verdad? Del Cristo como de la Veracruz. O como hablábamos el otro día, el Santo Cristo, el crucificado de la Macarena, iban lo que llamaban alcalcas, que no sabemos muy bien lo que es, pero que pensamos que es una especie de armadura metálica que se podía coger por un asa para llevarlo entre varias personas. Entonces, de ahí pasamos a la parihuela y, lógicamente, un Cristo de esta envergadura, de este tamaño, en parihuela, si es una madera, por muy ahuecada que esté la madera, pues serían unas condiciones mucho más complicadas de sacar en procesión que siendo modelado en pasta. Ese es el motivo, ¿no? O uno de los motivos principales. Otro, indudablemente, el que apuntó antes José María. Las hermandades no son grandes clientes, las hermandades no son las que mejor pagan. Si lo hacemos en papel, se abarata el coste de la imagen. Claro. Luego abaratamos costes y rebajamos peso, pues es muy idóneo para salir en procesión. Ya, claro. Después tiene también ese elemento romántico de la leyenda, de se rompió el molde, lo tiraron. ¿Cuál es la leyenda del Cristo de la Expiración? Bueno, pues que el molde, una vez hecho el Cristo, lo rompieron y el escultor lo tiró al río Guadalquivir. Las leyendas son leyendas, por bonitas, por románticas que queramos, pero leyendas al fin y al cabo. Un escultor jamás rompe un molde si no se lo pagan. Exacto. Y las cofradías buscan abaratar. Un escultor no va a romper un molde para que la obra sea única. Ni Para hablar. que no se copie, ¿no? Entiendo, ¿no? Para que Que no al se haga- tirarlo al río para que no se se hace haga- para que no se copie. No, para que no se haga otra réplica. Vale. No es lo mismo copiar que hacer una réplica. claro. Entonces, para que no haya otra imagen análoga, igual, pues por eso se tira al río. Pero yo sigo insistiendo, para eso hay que pagarlo. Tú vete a cualquier escultor y dile que rompa el original. Verá cómo te dice que nanay. Y más este original, que Y no más este cualquiera. original. Estamos hablando de una obra dramática, una obra que quiere representar la expiración y lo hace de un modo muy efectivo, puesto que el cuerpo ya busca el último impulso. Yo creo que es un paso previo a la expiración de Triana, donde ya queda arriba para caer, para entregar su cuerpo. Aquí está todavía en esa lucha tremenda. Y decir que hay un Cristo que responde a estas características que ha restaurado hace poco, creo que fue Fernando Aguado, que se conserva en el convento de Capuchino, Es que es de espectacular. esta época, que es espectacular también en su retorcimiento en la Sí, cruz. sí. Es de autor anónimo, tiene grandes diferencias con este porque está tallado, es una talla en madera y policromado. Lo analizamos No- el año pasado, es verdad. Sí, Esa no puede imagen ser de lo Capuchino. mismo tallar que modelar. En cualquier caso, yo creo que la Semana Santa, que empieza antes con este Cristo que con el de Burgos, puesto que el de Burgos es una incorporación posterior, como bien ha dicho José María, no se hace para la cofradía. Luego, en lo que es la procesión, en lo que es la celebración de Semana Santa, pasamos del crucificado de la Veracruz A este. a este. Vaya barbaridad, es un cambio Es brutal. un una cambio evolución. brutal. No es una evolución, es una ruptura, es otra cosa. Claro, claro. Es un cambio tremendo, Claro. con una imagen, insisto, que es muy expresiva y que tiene unos valores compositivos muy importantes. Escudero, cierras con el museo Vale, y te bien. daré paso a la Dolorosa porque, claro, como cierro contigo, ya hay muchas cosas que no puedes decir. Entonces vamos a cambiar la fórmula y vas a Vale. cerrar y vas a abrir también. Vale. Dime. Yo quiero decir varias cosas. En cuanto a la historia material del Cristo, la leyenda se completa diciendo que la pasta con la que está hecho era una composición especial que él trajo de las Indias, del primer viaje que hizo a las Indias. Eso es una cosa. Otra es que, y no sé si se conservará todavía, porque el Cristo ha sufrido alguna intervención bastante brutal, pero en origen los dedos eran de corcho. O sea, los dedos de este Cristo eran de corcho. Después comentar la enorme expresividad del rostro con respecto al cuerpo. El cuerpo es manierista 100%,
pero el rostro casi remite un poco al gótico, en el sentido de que es un rostro muy patético, muy deformado. A mí algunas veces me recuerda un poco al rostro del Cristo de la Veracruz, en el sentido de lo patético que es, de lo deformado que está, ¿no? Entonces hay como un pequeño... Incluso al de la Cartuja de Miraflores de Gil de Siloé, También. de Burgos, ese tipo de rostros tan dramáticos y tan patéticos, sí. Después, el cuerpo, dicen que se basa en un dibujo que hizo Miguel Ángel para Victoria Colonna, que es exactamente igual, con la misma S serpentinata típica del manierismo, que se conserva en el Museo Británico. Y decir que no lo hemos comentado, que el Cristo iba con faldellín también. Que, hay fotos incluso. Sí, hay fotos. Sí. Que el que hizo el sudario actual es el gran creador del outfit de las cofradías, que es Manuel Gutiérrez Reyes Cano. Me encanta, el outfit de las cofradías. Sí, a ver, dos cositas. La pasta es cincha del Perú. Es cincha del Perú. Ellos la utilizan en Perú, se lo debo a don Emilio Gómez Piñol, la utilizan para las bóvedas, para evitar pesos en las bóvedas, en ese tipo de pasta. De ahí pudo Marcos Cabrera pensar, si quitamos peso en una imagen para levantarla en unas andas, pues pudiera ser muy adecuado. Claro. Después decir que en 1601 lo liquida todo, lo que tiene aquí en Sevilla, y se marcha a las Indias otra vez y desaparece ya el rastro de él. Y sí sabemos que en Santa Fe de Bogotá abre un taller y recibe discípulos. Pero que fue muy bohemio entonces. Sí, estuvo, por lo menos se conocen 2 viajes a América, como mínimo. Y en Colombia tiene, para mí, hay una obra atribuida, tiene 2, una en Tunja y otra en Cartagena de India. Pero la que tiene en Cartagena de India, y me remito no solamente a la figura, sino a la cara, que es exactamente igual, es una copia. Qué bueno. Sí. Es muy parecido. Y como estaba trabajando en esta época, en ese sitio, pues muy probablemente la atribución es muy correcta. No sé si la cámara lo podrá ver. A ver si podemos meter zoom. Además, las cámaras son nuevas, ¿eh? Hemos modernizado y hemos renovado todo nuestro equipo de grabación. Y si nos ven más feos y nos salen mejor las arrugas y los granos, o la postillita que yo tengo aquí, fíjate, es gracias a estas nuevas cámaras de última generación que nos han llegado. Espérate, ahí, mira, qué buena calidad, ¿eh? Jesús Romanov, ¿eh? No, y fíjate. La cara es exactamente igual. La cara es muy parecida y el movimiento también. Lo único que este tiene una melena distinta, pero bueno, la cara es muy parecida. La cara es muy parecida. Sí, y el movimiento es análogo. Oye, pues me encanta, ¿eh? Muchas gracias por esta aportación, Escudero. Continúo contigo. Una cosa, decir que hay una obra que todo el mundo la vemos todos los días en la calle y que no se ha comentado aquí, que es el busto del rey de Don Pedro el Cruel, que hay en la calle Cantileo. También es suyo. También es suyo, sí, bueno. también. Eso es una cosa curiosa. Y ya yo siempre voy con la anécdota. Era un poquito granuja porque cuando se hace el túmulo por las exequias de Felipe II de la catedral, a la que Cervantes le dedica el famoso soneto, pues ese túmulo lo hacen Martínez Montañés y Gaspar Núñez Delgado, ¿no? Pero este viene por detrás y dice que se promete hacerlo por 100 ducados menos. O sea que iba un poquito pillín. Eso que denuncian a día de hoy los escultores ya pasaba en aquella época. Eso ha pasado siempre. Siempre ha pasado. Bueno. Pues comienzo contigo de nuevo ahora con la Dolorosa de la Carretería, la Virgen del Mayor Dolor en su soledad, 1629. Atención, hemos pasado del 75 al 29, entiendo que ya estamos en el barroco, ¿no? Entiendo que ya estaríamos en el barroco. Sí. No sé si dar un nombre de esta imagen, porque no sé si está documentada o no la autoría. A ver. ¿Estaría documentada o no, Escudero? Vamos a ver, aquí hay un problema que es el siguiente. Hay un contrato, que creo que fue Cuéllar Contreras quien lo publicó entero, que dice que se contrata con Alonso Álvarez de Albarrán. Ese es el autor a día de hoy que sabemos de la Virgen. Eso es un escultor de Jerez que entró como aprendiz del taller de Martínez Montañés en 1608, que tiene una anécdota muy curiosa, que es que a los 2 años se escapó del taller de Martínez Montañés antes de tiempo y lo detuvieron y volvió a firmar un contrato. Es un escultor que, siendo de Jerez, pues cuando sale del taller de Montañés trabaja en Sevilla, en Jerez, San Lucas, en Utrera, en muchos sitios, y después ya se establece aquí en Sevilla. Tiene muy poca obra conocida, muy poca obra conocida. El problema es que cuando a final del siglo XVII, 1677, se hace el paso de misterio actual, que se contrata las imágenes
y la canastilla, el misterio se contrata con Cristóbal de Guadix y con Luis Antonio de los Arcos, el marido de la Roldana. Y entonces en el contrato ese se dice que en la planta, es decir, en el diseño, van incluidas todas las figuras menos el Cristo y la Dolorosa, que son propiedad de la hermandad y que los aporta la hermandad. Entonces ahí te está diciendo que la Dolorosa no es de estos autores, sino que ya la tenía la hermandad. Porque hay una cosa que no hemos dicho antes, que es que esta Dolorosa antes iba en el paso de misterio. Solamente en el siglo XIX, cuando se hace el paso de palio, se pasa del misterio al palio. Y entonces se reconvierte una de las Marías en la actual Virgen que va en el paso de Cristo. Entonces, el tema está que el profesor Roda piensa que esta imagen de la Virgen de la Luz pues, tiene las características propias de la escuela de Pedro Roldán y que tal vez se pudiera atribuir al entorno, o quizás fuera de Luis Antonio de los Arcos, que es el que firma el contrato del paso de misterio. Pero lo cierto y verdad es que tenemos lo que yo he dicho antes, que en el contrato se dice que cuando se hace el paso de misterio, la Dolorosa ya la aporta la hermandad, no la van a hacer ellos de nuevo. Tú das el nombre de Pedro Roldán, ¿no? Yo doy el nombre de Luis Antonio de los Arcos, que es el que firma el contrato. Vale, perfecto. Que es el marido de la Roldán. Que es el marido de la Roldana. Esta última atribución es la que plantea el profesor Roda. Y entonces don José Roda Peña lo que viene a decir es eso, que él encuentra muchas concomitancias entre la Virgen del Mayor Dolor en su soledad y la Virgen de la Luz, que anteriormente era la Magdalena del Misterio, como ya hemos dicho. La Virgen de la Luz es la que está actualmente en el Misterio, ¿verdad? Exactamente. No, yo creo que no es así. ¿No? ¿No es la Magdalena? No. En el misterio había una Dolorosa que es la que pasa, que es la titular de la hermandad, que es la que pasa que es la que pasan al paso de palio. Claro, eso es lo que he dicho. Yo que había entendido que era la más. Eso es lo que he dicho. Que la Magdalena, que la Virgen de la Luz, o sea, que la Magdalena se convierte en Virgen de la Luz. Virgen de la Luz, ¿Cuándo? es a la hora. Exactamente, cuando la Virgen del Mayor Dolor pasa al paso de palio. ¿Y cuál es tu teoría, Jesús? Vamos a ver, yo lo que te tengo que decir, yo lo que te digo es lo que se expone. Es decir, por un lado está esta documentación que te dice que la hermandad tiene ya la Dolorosa y el Cristo. Por otro lado, el profesor Roda está diciendo que le recuerda mucho sobre todo la pone en bastante paralelismo con la Virgen de la Luz. Ciertamente, en primer lugar, esa práctica ya es de que ya la hermandad tuviera una imagen de devoción y después se le hiciera un misterio, ya ocurría y sigue ocurriendo en la actualidad. Tú piensas como, por ejemplo, cuando la Hermandad de la Carretería encarga a Pedro Roldán el misterio, la Virgen ya estaba. La Virgen que actualmente ya no está, pues la Virgen ya estaba, la Virgen de la Quinta Angustia. Eso es lo que hace la hermandad de la Carretería. Ahora bien, que nos encontramos ahora mismo en una tesitura en la que puede que no sea, pues podría ser. Lo cierto es verdad que hay muy poca obra de Alonso Álvarez de Albarrán. De hecho, de lo poco que podríamos ver, que en el Museo Marés de Barcelona se conserva una cabeza de un santo que es de Alonso Álvarez de Albarrán. Yo perdí esas fotografías que le vamos a hacer, pero bueno, se podría mirar en los fondos y mirar qué paralelismo y qué podríamos encontrar. Luque, tú concluyes. A ver, es un tema muy Entonces la autoría no está definida. A ver, es un tema muy interesante. Lo primero, documentalmente sí tenemos una Virgen de Alonso Álvarez de Albarrán, sea esta o no. En la Hermandad de la Carretería. En la Hermandad de la Carretería. Sea esta o no sea esta. Vale. Pero documentalmente hay una imagen. Durante mucho tiempo se ha identificado el contrato que existe con la imagen de Alonso Álvarez. ¿Cuándo surge la discusión? Vamos a verlo ahora. Pero decir primero que tendríamos que comparar la imagen que hay hoy día con Pedro Roldán y también con lo que se sepa de Alonso Álvarez. Con Pedro Roldán antes no podíamos, como podemos ahora voy a decir por qué, y con Alonso Álvarez no podemos compararla, porque sabemos muy poco de él y hay muy poca obra de él. Una, por ejemplo, que creo que está documentada, es el San Alberto, de la portada del convento San Alberto, que resulta una imagen tremendamente montañesina. Sí. Y sin embargo, esta Virgen no es montañesina. También tiene los ángeles... No tiene nada que ver. Para nada. Los angelitos de yeso del arco toral de San Clemente son suyos, que además los contrata a través de Martínez Montañés. Es decir, que
lo que sabemos de Alonso Albarrán es un escultor, digamos, sometido a la poderosísima influencia de Juan Martínez Montañés. Y esta imagen no tiene un barroco más avanzado, es otra cosa. Exacto. Ahora bien, ¿por qué no se había puesto en duda antes el contrato y no se había hablado de...? Pues miren, porque en las últimas décadas hemos podido estudiar mucho mejor dos dolorosas de Pedro Roldán que antes no se conocían. Una es el busto que se encuentra precisamente en San Alberto, no la Virgen que está en el retablo, no, el busto que está en la sacristía, que forma pareja con otro busto de Cristo, que son dos imágenes que marcan una variante evolutiva en la obra de Pedro Roldán, que difieren de otras obras de Roldán y que son de un naturalismo extremo, sobre todo un naturalismo orgánico que tiene esta imagen. Y además, otro busto, yo no recuerdo si fue también Gómez Piñol quien fue el primero en proponerlo, que se encuentra en un museo alemán. El Bodes. El Bodes, efectivamente. Gómez Piñol tiene vínculos en Alemania, tiene familia allí, una hija viviendo allí, y pudo ver la imagen y la identificó como obra de Pedro Roldán. Incluso Andrés, recientemente que se ha documentado la Virgen de la Fe de Écija, que también es de Pedro Roldán. También es de Pedro Roldán. Y bueno, pero se ha la que analizamos el año pasado comparándola con la Macarena. Como tú bien has dicho, se ha identificado en la última década. Sí. Es decir, que hace 15 años, pues todo apuntaba que hay una documentación y como no hay ningún referente que nos lleve a Pedro Roldán y no conocemos a Alonso Álvarez, pues será de Alonso Álvarez. Pero claro, ahora hay 3 referentes, claro. Y esta imagen, con la del Museo Bode y con la de San Alberto, tiene mucha afinidad. Sí. También con la de Écija, aunque un poquito menos. Sí. Pero sobre todo con esta voz. Eso es, tenemos que pasar a las 7 palabras. Ahora, perdona, sí, acabo. Desde luego eso se saltaría para mí a Luis Antonio de los Arcos, porque iría a puro Pedro Roldán. Claro. Tengamos en cuenta que Pedro Roldán da cartas de pago de algunas imágenes del misterio. Pero alguna gente piensa que como estaban en Cádiz ya trabajando, lo que hace es recoger el dinero, digamos, para la hija, ¿no? No hacer obras. Pero a mí, por ejemplo, San Juan no me parece de Luisa Roldán. No, San Juan no es de Luisa. No de Luisa, y bueno, y del marido mucho menos, porque la calidad que tiene en la imagen, el marido no llegó jamás. Es que eso quiero analizarlo en otro programa. Ese misterio lo podemos analizar en otro programa. Lo que está claro es lo que hemos dicho, que es que en esta imagen no se aprecia nada montañesino. Es que tenemos que pasar. Sí, pasamos, pero sí decir que la atribución de José Roda, ha abierto una nueva línea y parece que pueden ir por ahí los tiros. Claro. Y decir que la imagen, a principios del siglo XIX, es probablemente el último trabajo de Blas Molner, es que la toca Blas Molner. Amigo. Pasamos a Felipe de Rivas con el Nazareno de la Misericordia de la Hermandad de las 7 Palabras. Jesús Romano. Bueno, pues el Nazareno de la Divina Misericordia se encarga en el año 1641, cuando se funda la Hermandad de Sacerdotes en la iglesia de San Vicente. Esta hermandad se queda casi extinta pocos años después, cuando en 1649 los hermanos mueren casi todos con motivo de la peste. Pasa primero a la sacramental y primero a la de ánima y posteriormente a la sacramental. La obra de Felipe de Rivas, tengamos en cuenta que Felipe de Rivas es un escultor, viene de Córdoba, aprende un poco el oficio en un primer momento de su padre, Andrés Fernández, y después, en 1621, es enviado al taller de Juan de Mesa. Entonces, Felipe de Rivas se establece definitivamente en Sevilla en 1630. Fue una persona muy bien 10 años antes de ejecutar la imagen. Fue una persona muy bien relacionada. Bebe también de las formas de Alonso Cano. El caso es lo siguiente, que él realiza esta imagen también con idea de que sea una imagen de culto interno. Ojo, tal cual nosotros la vemos, desgraciadamente, está tremendamente tocada por la gubia de Luis Ortega Bru, como podemos ver ahí. Si lo comparamos con las fotografías antiguas, pues la verdad, sobre todo si miráis los ojos, es una cosa de Luis Ortega Bru. Queda con, por ejemplo, la nariz, lo que es el pliegue que se realiza en los pómulos, la barba, pero el cristante estaba mucho más girado, era mucho más dulce, el giro era mucho más helicoidal. Y Luis Ortega Bru lo que intenta darle
le da lo que es la zancada del gran poder, ¿no? Entonces fue una pena, fue una pena. Sí que es verdad que las manos son antiguas, los pies creo recordar que los retalló también al adaptarlo, o sea que es una lástima como en tiempos tan recientes, pues una imagen barroca se interviniese tanto. Con todo y con eso, la impronta sí que sigue conservando esa impronta antigua. Yo creo que la imagen es más de Ortega Bru que de Felipe de Rivas. Lo siento porque habrá gente que la hermandad que se enfade, pero es que, según consta, lo retalló todo. La cabellera, la barba, la cara, la nariz, la boca, los pies. O sea, de Felipe de Rivas lo que queda, como dice muy bien Jesús, es el golpe que te pega cuando lo ves de lejos, pero en cuanto que te acercas, se parece mucho más a Ortega Bru que a cualquier otra cosa. Esta imagen, si queremos saber, bueno, la podemos ver por fotografía, pero tiene una imagen gemela, que es un nazareno que está en el convento de la Concepción de Lebrija. Era gemela, era casi prácticamente igual. Es decir, que si vamos allí, podríamos ver cómo era esta imagen originalmente. Efectivamente, porque más o está menos intocada. Tiene el mismo cuerpo, tiene la misma cara y realmente voy a decir una cosa, esta es una imagen que ahora mismo es una imagen neobarroca, así de mucho impacto, como son las cosas de Ortega Bru, pero la otra es una imagen muy devocional, muy piadosa. ¿Cómo muy se llamaba? Para que la vean en Google, para que la busquen en Google no todo sé aquel cómo que se le llama el interese. Cristo, porque es un Cristo de convento, no sé cómo se llama. Está en la Concepcionista de Lebrija. Bien. Andrés Luque, concluyes con el Cristo. Se ha dicho prácticamente todo. Yo lo único que, si cogemos el Cristo de Lebrija, que efectivamente es análogo, tenemos la postura original de este, una imagen mucho más vertical, con los pies muy juntos, como corresponde a una carga de la cruz. Claro. Estos son escultores naturalistas que van derivando hacia el realismo y no se puede cargar un peso y en esas condiciones físicas que estaría Cristo abriendo el compás porque te cae. Es imposible. Entonces, la hermandad le pide esa zancada imitando al gran poder y le cambian pues toda la relación anatómica de la cara y de las manos que tenía que tener con una postura vertical y un giro, un pequeño giro lateral. Claro, las imágenes son maderas. Si cambiamos las posiciones, la anatomía no le podemos cambiar los movimientos. Claro. Luego están con otro movimiento, con una anatomía que no corresponde a esa actitud. No es un juego de palabras. Exacto. Es decir, que no podemos tocar a las imágenes, puesto que nos las cargamos. Y nada más. Una imagen que es una imagen de altar, es una imagen para un monumento eucarístico y que puede tener otro paralelo en Sevilla más iconográfico y de composición que detalla, que es el crucificado de la Hermandad Sacerdotal de San Pedro. Anónimo, pero que también se relaciona, María Teresa d'Abrio también relacionó con Felipe de Rivas. Bueno, esa es la línea de esta imagen. Llegamos a mediados del siglo XVII, como ven ustedes ya le hemos metido el turbo a este programa, con el Cristo del Buen Fin, obra de Sebastián Rodríguez, 1645, como decíamos, mediados ya del siglo XVII. Andrés Luque Teruel. Un crucificado que muestra una gran rigidez. Sí, a que sí, destaca un montón esa rigidez, ¿verdad? Sí, y como ya hemos dicho que son naturalistas, pues evidentemente están estudiando modelos, y modelos normalmente es la reacción de los cadáveres, ¿no? a esa postura. Los brazos ya están casi en paralelo con el madero, lo que significa que lleva muchas horas muerto. Es un Cristo... Pero, ¿y si está muerto todavía está tan recto, Andrés? Yo creo... Claro, es que es al revés. Es el efecto. Cuando muere, como el cuerpo vivo cae. Por ejemplo, recién muerto sería el crucificado de la Buena Muerte de los estudiantes. Cae por completo. Y ahora esto lo podemos ver en Delgado Roy, en los signos de la muerte en la crucifixión, en las que crucificó un cadáver que pidió a la ciencia, crucificó sin clavar, amarrándolo. Y se ve el cuerpo caído, y van pasando las horas, y ese mismo cuerpo que no ha tocado a nadie se va deshidratando, se va, como diríamos popularmente, se va acartonando, y entonces va subiendo, subiendo, subiendo. Luego, cuanto más en paralelo los brazos de un cuerpo muerto, más horas han pasado de la muerte. Sobre todo el pectoral, ¿no? Como está todo para adelante. Claro. Llama muchísimo la atención. Tenemos que partir de otra cosa importante, José María, Jesús. Tenemos que partir de que la postura de los Cristos, la iconografía cristiana, la representación de Cristo,
es una licencia artística. Claro. El cuerpo no es así, nunca. Totalmente. Una cosa El que cuerpo es como lo ha proyectado y se ve en Córdoba Juan Manuel Meñarro. No, peor todavía. Claro. Un día podríamos hacer Claro. un estudio Sí, claro. médico y histórico de la crucifixión. Claro. Ha salido ahora un libro publicado. Hombre, claro, a Yo ver. tengo publicado un artículo muy grande. Es decir, que esto es una Claro, idealización. es una idealización. Mira, a ver, como muy bien expuso Juan Manuel Meñarro, una vez que no hay resistencia del cuerpo, que ya muere, cae. ¿Por qué cae? Porque las rodillas actúan como bisagra. Entonces el peso del cuerpo hace que las rodillas se tengan que ir hacia afuera. Al irse la rodilla tiene que salir la cadera. Entonces lo que pega al madero es la espalda, por definición, o en la mayoría de los casos. Claro, esto no es muy plástico, es muy dramático, pero no es muy plástico. Por eso las crucifixiones se hacen de otra forma, ¿no? Con la licencia plástica de esos impulsos ascensionales que no puedes tener. Exacto. Sí lo puede tener el Cristo de la Aspiración de Triana o del museo, porque están luchando. Claro. Pero en el momento que muere no puede haber impulso ascensional. Y sin embargo, los Cristos lo tienen. Y muchos, empezando por Juan Bautista Vázquez Viejo y siguiendo por Montañés, muchos parten casi de una postura de contraposto, que no puede tener un hombre en una cruz. Claro. Luego son licencias artísticas. Bien. Ahora, dentro de esas licencias, aquí está representando una imagen ya muy rígida, donde yo veo, por una parte, el recuerdo del contexto heredado de Juan de Mesa que puede compartir con los Rivas, Sebastián Rodríguez, y veo también, por otra parte, una bastante mayor perfección en el busto que en el resto del cuerpo. No digo que sea mejor, digo que es mucho más atento a los detalles tanatológicos que el cuerpo. Y bueno, me parece que es una imagen barroca, una imagen que marca la transición al segundo tercio del siglo XVII y que muestra cómo es la evolución entre las dos grandes escuelas, la evolución de una serie de escultores que van a tener un referente excepcional en un escultor que no hemos estudiado, que es Alonso Martínez, que parte de aquí, de este momento, y que pudiera ser, en mi opinión, esto es una atribución, que pudiera ser el autor del crucificado de la Buena Muerte de Cádiz, ese al que no le encontramos y que ahora quieren hacer obra de Guido Ren. Sí. A mí me parece que puede ser este de Alonso Martínez, y que partiría Alonso Martínez de todo este contexto que estamos analizando en este momento. Eso sí, Alonso Martínez es un escultor mucho más refinado, de mucho más alcance técnico. Es una barbaridad de escultor. ¿Qué más podemos decir, Jesús, de por qué este escultor, por ejemplo, solo dejó al Cristo del Buen Fin? Poco más, porque es que la verdad Poco es más, que ¿verdad? Sebastián Rodríguez se conoce muy poco su obra, pasa a América, a él se tiene también atribuido... ¿No pasa a América? Es el Equivocado. otro Sebastián Rodríguez que hay. Me he equivocado. Pero, perdona, hay una imagen análoga en Jerez. En Jerez. En Ese Jerez. lo atribuye... Hay una imagen análoga a esta, la Veracruz, creo que es de Jerez. Exactamente, Cristo el de la Cristo de la Esperanza. Veracruz. Cristo de la Eso. Esperanza. De la Hermandad de la Veracruz. De la Hermandad de la Veracruz. De la Veracruz. Que lo atribuyó Esperanza de los Ríos Martínez, Sí, con eso es. bastante fundamento. Una amiga, un saludo. por Con cierto, mucho Esperanza, fundamento. Es una gran atribución porque Sí, sí. hay Muy una, parecido. Con muchísimo- una analogía clara. Con muchísimo, pero es que hay muy poco de Sebastián Rodríguez. Sabemos muy poco de él. Escudero, cierras. Lo único que sabemos de él es que nació en Guadalcázar, que es la provincia de Córdoba, que es un pueblo ignoto, que no fue discípulo de Juan de Mesa, aunque el Cristo se parece un poco a la cara a Juan de Mesa, fue discípulo de Martínez Montañés. Ingresó en 1629 en el Taller Montañés. Y que el Cristo es de cedro, y decir que a mí, más que la rigidez que tiene sea por un estudio tanatológico, a mí me parece que es una imperfección técnica. Quiero decir que es un escultor de segunda categoría del que no se conserva ni contrato ni obra. Y yo creo que el Cristo pues tiene esa imperfección técnica. El Cristo debería estar más aplomado y el Cristo está muy rígido. Y después tiene una cosa que a mí me llama siempre mucho la atención, que para haber estado como oficial, no como aprendiz, sino como oficial en el taller de Montañés, la talla del Cristo es dura. No es una talla blanda, no es una talla que se detiene en los detalles, es una talla muy dura, muy rígida. Entonces, bueno, pues paso por el taller de Montañés, pero no sé lo que haría en el taller de Montañés. Pero dos cositas, José María. Una, en el taller de Montañés, los oficiales todos tienen un tipo de talla muy distinta. Claro. Fijaros bien, primer oficial de Martínez Montañés en contrato, por ejemplo, en Santiponce, es Francisco Docampo, que también tiene una talla dura. Sí. Francisco Docampo no es de blanduras y mucho menos de Pero reflejos mejor que este. epidérmicos. Bueno, esos ya son los niveles de calidad. Evidentemente, Francisco Docampo es un grandísimo escultor, indudablemente.
Después, Juan de Oviedo tiene otro tipo de talla y simplifica mucho. Mucho, mucho. Francisco Villegas tiene otro tipo de talla. Y este Cristo se parece mucho al de Francisco Villegas en la iglesia San Isidoro de Sevilla. Sí, señor. Sí, se parece mucho. Es Se verdad parece que mucho. se da mucho Muchísimo. ahí, al de- Que La tiene postura y todo. La postura y todo. Y Bien. tiene el mismo tipo de tratamiento. Es que a lo mejor está más vinculado a Francisco Villegas. Hay que dilucidar que Francisco Villegas, porque el que interviene como cuarto oficial es su cuñado. A su suegro no creo yo que lo pusiera de cuarto oficial. No creo. Superamos la mitad del siglo XVII y nos vamos ahora con una de las grandes tallas que presenta dos atribuciones, una la que hace Andrés Luque Teruel y otra que comparten varios historiadores. Hablamos del Señor de la Sentencia de la Hermandad de la Macarena. Por alusiones le doy la palabra a Andrés Luque Teruel. Bueno, a ver. ¿De quién es el Señor de la Sentencia? Tenemos que dilucidarlo, tenemos que pensarlo. A ver, lo primero, la bibliografía tradicional hasta Bermejo ha hablado de taller de Pedro Roldán y la Virgen de Pedro Roldán. Eso es lo que llega hasta una época determinada en la bibliografía. Aparece el contrato con Felipe Morales Nieto y automáticamente se le adjudica la imagen y el misterio completo. Pero miren, no soy yo, fue Eleodoro Sancho Corbacho en 1641 el que dijo que esa identificación no era correcta. Insisto bien, Eleodoro Sancho Corbacho, un clásico del estudio del barroco sevillano, Ya lo creo. dijo que no era correcta ni la identificación del misterio de la Quinta Angustia con Pedro Nieto, ni el misterio de la sentencia con Felipe Morales Nieto. Hasta hace muy poco, en todos los libros cofrades, se ha seguido diciendo Pedro Nieto para la Quinta Angustia. Y hasta que no hemos insistido, una serie de profesores, con que Pedro Nieto no tiene nada que ver, que eso es puro Pedro Roldán, pues hará 10, 15 años que se ha cambiado la tendencia. Bien. Pues bien, Eleodoro ya dijo que era imposible. ¿Por qué? Por lo mismo que lo digo yo. Porque Felipe Morales Nieto, primero... Esa es la teoría más popular, ¿verdad? Que el Cristo es de No, Felipe la más Morales. popular no, la que se ha mantenido durante más tiempo. Perfecto. 20 años. Bien. Porque ya en el 41 Eleodoro Sancho Corbacho la desmonta. Bien. Y la desmonta con argumentos, antes de que aparezca el nuevo contrato del que vamos a hablar ahora. Bien. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que, primero, Felipe Morales no tenemos ningún dato de él como escultor. Ninguno. Sí lo tenemos con relación a algunos bordados. Y sí tenemos datos de él como comerciante y transportista que trabaja para su suegro, que es un empresario textil importante. Luego, esto hace que dudemos también de que sea bordador, puesto que podría ser un comerciante que trasladara los bordados, o que fuese intermediario, ya que un bordado, ¿de quién es obra? Puede ser del diseñador, puede ser del que lo ejecuta, o puede ser como el caso del taller de herederos de Olmo, que los hijos menores de Olmo ni diseñan ni ejecutan, son los comerciales, que contratan a Herminia Álvarez Judel, fantástica diseñadora, y contratan a Concesión Fernández del Toro, que es la que lo borda. Luego, cuidado que no sabemos quién es Felipe Morales Nieto, pero lo más importante que nos dice Eleodoro Sancho Corbacho es que es imposible porque este señor contrata figuras de 1 metro y modeladas en pasta. Si las figuras que entregan son de tamaño natural, es decir, superior a 1 metro, de 1,70 m aproximadamente, y talladas en madera, significa que perdería mucho dinero. Porque solo la compra de madera ya se lleva una buena parte de esto. Y que yo sepa, ningún escultor está dispuesto a perder dinero. Luego, Felipe Morales modela, no talla, un misterio de 1 metro de altura. Luego es imposible que lo haya hecho Felipe Morales. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa con tantas cofradías, que se creen que una fecha más antigua es más prestigio. Y eso no es así. El prestigio no se tiene por una fecha más antigua. Con el tiempo encontramos los documentos del famoso pleito del chocolate. Esto es un vacío documental que tiene el archivo de la Macarena. ¿Pero por qué? Pues porque hubo un pleito entre un mayordomo y la hermandad y a la audiencia tienen que ir los documentos originales. Pues bien, ese pleito ha aparecido en el Palacio Arzobispal, en el archivo del Palacio Arzobispal. Y en ese pleito se indica el encargo de alguna figura, un tal Manuel Rodríguez, a mediados de siglo,
y el encargo en 1681 del misterio de la sentencia a Cristóbal Pérez. No se especifica que haya una imagen anterior. Si se encarga un misterio, no puede ser sin la imagen principal, a menos que lo indiquemos, como en el caso de la carretería. Exacto. Luego, ahora, mucho después de Leodoro Sancho Corbacho, se encuentra esa documentación. Yo le pregunto a los espectadores, ¿qué les parece más probable? ¿Que lo haya hecho un señor que ha contratado en papelón, perdón, en papelón y a 1 metro? ¿O que el misterio sea el de otro señor que ha contratado en madera y a tamaño natural? Lo más probable es esto segundo. Pero analicemos, puesto que el misterio se conservan muchas figuras que están en Jerez, en la Hermandad de la Yedra de Jerez, Sí. y vemos los mismos rasgos iconográficos. Si cogemos esta foto del Señor de la Sentencia, pues miren, la barba la ha modelado Antonio Castillo Lastrucci. Digo bien, ahí están las radiografías del profesor Arquillo, donde se ve que hay un añadido de yeso modelando, tapando una fusión de masas de la segunda mitad del siglo XVII, que es lo que correspondería al círculo roldanesco al que pertenece Cristóbal Pérez. El pelo es de estopa del siglo XIX, los ojos son de cristal, tampoco son originales. Por esta foto es muy difícil analizar. Pero si ponemos la primera, donde se veía estrenando por Juan Manuel Rodríguez Ojeda una túnica de finales del siglo XIX, es anterior a la reforma de Antonio Castillo Lastrucci, y aunque ya no tiene el pelo natural, es decir, tenía una peluca natural en origen, ya tiene este pelo de estopa, que por cierto es análogo al del Cristo de la Oración en el Huerto de Montesión, Sí. y de la misma época. Pues en esa foto primitiva sí se ve la barba original, sí se ve ese fundido. Venga, a ver Y si ese pueden fundido poner esa foto, por favor. es- A ver si pueden poner la primera foto a la que hace alusión Manuel Efectivamente. Luque, por Hay favor. otra que es la del estreno de la túnica regionalista de 1910, de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que es la mejor foto que hay del señor antes de la reforma y se ve muy bien. Entonces ahí sí se ven rasgos comparables a los soldados romanos que se conservan en Jerez o al Sanedrita que se conserva en Jerez. Ahí está. Ahí tienen la foto. Esa fusión, esa anatomía alargada. ¿De qué año es esta foto más o menos? Esta foto, ¿De qué por siglo? la túnica, tiene que ser de 1881-82. Finales Esta del es la 19, más antigua. Sí, sí, porque Juan Manuel le hace fotografía. Pero esto es falso. Eso es. ¿Cómo, eso cómo, lo cómo? hace Que Santileón. eso no es una foto original. Lo eso que es tú falso. ves lo ha hecho Santileón. Eso la es una segunda. composición moderna, Sí. imaginando cómo Sí. sería con el pelo natural. Bien, Pero bien. no es original, está hecha con fotos de ahora. Eso Salvador Esta- Guijo fue el que la dató. Esta es la foto más antigua del Señor de la Esta es la más Sentencia. antigua, pero Bien. hay una mejor, porque está igual que aquí, es decir, sin reformar, es de 1910 y se ve todavía más claro. Ahí podemos ver rasgos que coinciden con Cristóbal Pérez en el Cristo de la Sagrada Mortaja. Cierto. Pero el mismo modelo y los mismos rasgos. Uno de ellos es cómo clava un pico de gorrión aquí, en la nariz, en vertical. ¡Plah! Me dice un día Juan Manuel Miñarro, a quien yo tengo sus comentarios mucho aprecio porque es de una experiencia en escultura excepcional. Dice, Andrés, pero el pico gorrión están en todos los talleres. Y yo le digo, sí, pero ninguna imagen de Pedro Roldán la tiene clavada en vertical. Exacto. Ni ninguna de Luisa Roldán. Y sí la tienen todas las de Cristóbal Pérez. Pues ahí coinciden las dos tallas en un grafismo que puede ser definitivo para relacionarlo. Pero sobre todo y lo más importante es que el misterio, sin duda alguna, es el de Cristóbal Pérez y que esta imagen concuerda por completo. Sigo insistiendo, esta composición es muy bonita, nos reconstruye muy bien como debió ser el Cristo, incluso le ha puesto las manos originales del Cristo barroca, pero es una composición moderna. Aquí, por ejemplo, vamos a seguir hablando del Señor, pero para hacer la comparativa, aquí tenemos otra imagen de Cristóbal Pérez, Pues a la que mismo- hacías alusión. El mismo fundido Eso es. que llega del negativo, es decir, de dejar visible la talla en negativo, que esto ya parte del Cristo de la Oración en el huerto de Pedro Roldán, va a pasar incluso a acabar pintado. Es decir, con un bajo relieve decreciente muy característico de esta época. Recordemos que de este misterio la única imagen documentada es el Cristo. Es el Cristo. Y, bueno, la barba bífida, los golpes de gubia, insisto, muy parecido. La nariz con las fosas nasales muy juntas, lo cual genera una nariz muy estrecha, muy característica del barroco avanzado. E igualmente, como decíamos, ese corte aquí, ese pico clavado en vertical, que lo define plenamente. La fotografía de 1910 del Señor de la Sentencia y los rasgos tanto morfológicos como formales de la cabeza de este Cristo son muy parecidos. Luego, yo creo que la identificación correcta es con Cristóbal Pérez.
Ahora, que alguien no está convencido, me parece muy bien. Lo que no es en ningún caso de Felipe Morales Nieto. Eso es evidente. Y la hermandad sigue manteniendo allí en la cartela en la capilla Felipe Morales Nieto. Cuando la propia hermandad en el libro corporativo se publica Cristóbal Pérez. Bueno, yo creo que son cosas que las cofradías, insisto, las cofradías se creen que más sucio, más antiguo y más bueno. Y que 2 años más de antigüedad, 2 años mejor que soy. Sí. Y eso no es así. No, no es así. No es así. Pero entonces, ¿en qué fecha datarías al señor de la sentencia? Yo lo dataría en 1681 a 85, teniendo en cuenta con que recientemente se ha encontrado un documento con la carta de pago del misterio y no la firma Cristóbal Pérez, sino Pedro Roldán el Joven. Cristóbal Pérez fallece, no estaría concluido. Eso sí, por las cantidades que se le liquidan, parece que solo serían ya cositas menores, ¿no? Temas ya de acabado, de compostura final de la obra y no detalles. Eso que estás contando me ha dejado fascinado. Es una cosa Claro, a ver, súper importante. Claro, es De decir, Roldán el Joven, ¿no? os cuento, Sí. hemos estado unos 10 minutos escuchando a Andrés Luque Teruel. Yo sé que vamos a hacer más programas, pero es verdad que a mí me gustaría hablar de El Señor de las Penas de la Estrella. Pues vamos a ir. Porque es de las pocas imágenes de José de Arce, que están viendo al Señor de la Oración, que para mí creo que Pedro Roldán se inspira en El Señor de las Penas y en José de Arce para hacer una de sus primeras obras. Y me gustaría que vosotros hablarais del Señor de las Penas, que si mis compañeros adelantan un poco las colas, pues veremos ya imágenes del Señor, como están viendo ahí en pantalla. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de José de Arce, lo que tenemos que, este hombre, cuya vida transcurre entre 1607 y 1666, lo que tenemos que tener claro, perdón, es que trae, este hombre viene de Flandes, parece que estuvo formado en torno a Bruselas, Malinas y Amberes, y es lo que trae el dinamismo, trae la expresividad de allí. Asimismo, también parece que tuvo algún tipo de estancia en Italia. Entonces, las características que se puede hablar de la obra y que se ven perfectamente en este Cristo de las Penas son, en primer lugar, el estudio psicológico que hace de la imagen. Fíjate cómo es una imagen tremendamente espiritual, tremendamente intelectual también, ese diálogo que mantiene con el propio Dios Padre, es decir, es una imagen que la vemos en una actitud pensativa. En segundo lugar, en el movimiento que tiene la escultura y la gesticulación, aunque nosotros lo veamos parado, ¿vale? Pero como hablábamos Andrés y yo en una charla que dimos allí, el movimiento de las piernas, el giro del tronco, las manos juntas, es decir, le dan un lenguaje muy naturalista al propio Cristo. Es más, su primera obra documentada es El Cristo de las Penas, la de José de Arce, del año 1655. Que se encontró el documento en una restauración. En una restauración que hubo en 1997 y que estaba en la peña del Cristo. Una Dime. pregunta, hasta ese año, ¿a quién se atribuía el Señor de las Penas? Pues mira, era muy curioso porque pasa como lo que estaba diciendo Andrés. Vamos a ver, yo voy a tomar una frase que no es mía, sino de mi compañero Carlos García de Avellaneda. ¡Ay, con la silla! A ver si las Las cosas cambiamos. del directo, como Las decía cosas del Lola directo. Montero. Vamos a ver. Una cosa es el documento y otra cosa es el monumento. Entonces ocurría lo siguiente. Resulta que existía un documento en el cual existe la cofradía de Montesión, contrata con Jerónimo Hernández un misterio, ¿vale? Entonces de ahí, venga, pues Jerónimo Hernández hace Montesión. Por analogía con el Cristo de las Penas, el Cristo de la Oración en el huerto, pues Jerónimo Hernández también hace el Cristo de las Penas. Entonces, cuando aparece este documento en el año 97, revoluciona absolutamente todo. Yo tenía 18 años y muchos era la primera vez que escuchábamos hablar de José de Arce. Y esto hace que empecemos a plantearnos muchísimas cosas, ¿no? Y ya después vendrá como precisamente se adjudique, recordad que el profesor Roda es quien encuentra también el documento, si mal no recuerdo, no es Pepe. El IAPH, ¿no? El IAPH, no, yo digo el de Montesión. No, lo publicó Jesús Palomero. Sí, el de Montesión lo publica Jesús Palomero. Palomero. Bueno, pues don Jesús Palomero
es quien encuentra el documento de un testamento en el que se habla de la cabeza que se está haciendo para de una imagen de Cristo para la Hermandad de Montesión y que la está haciendo Roldán. Eso hace... No pone que está haciendo Roldán. No Que deja un donativo, en el testamento deja un donativo para la cabeza que se le está echando al Cristo de Montesión. Exacto. Bien. Pero no pone Roldán. Ajá. Yo creo que tiene más de la Roldana que de Roldán. Entonces, a lo que voy. El Cristo de El Montesión. Cristo. El Cristo. Eso da para otro programa. A lo que voy. Entonces, esto hace que ya se disocien, ¿no? Se disocien lo que es de Jerónimo Hernández. Y esto hace también que, oye, que se empiezan a abrir nuevas vías. El caso es que es la única obra que tenemos de este escultor que fue tremendamente importante para la escuela sevillana. No olvidemos cómo antes hemos hablado de Juan Bautista Vázquez el Viejo, cómo trae las novedades de Castilla. José de Arce va a traer las novedades que vienen de Centro Europa, y la escuela sevillana, precisamente, si de algo se ha estado nutriendo siempre, son hasta la actualidad, porque eso lo vemos en los escultores actuales, de novedades que vienen de fuera para reactualizarse. Es más, yo siempre digo que es la única escuela escultórica que desde el barroco a la actualidad, bueno, desde el manierismo a la actualidad, sigue viva sin interrupción. Bien, Escudero, sobre todo, ¿por qué es tan importante esta imagen para la Semana Santa de Sevilla? ¿En qué influye? ¿En quiénes influye? ¿Y por qué José de Arce hace esta barbaridad, ¿no? Yo quiero, sobre todo, centrarme en lo que influirá posteriormente esta imagen en otras esculturas, como lo que hemos dicho, la del Señor de la Oración de Montesión en Pedro Roldán, yo te lo voy por a decir, ejemplo. y te voy a decir un poco, voy a poner un poco en contexto a José de Arce dentro de Sevilla, con la gente con la que trata. Bien. Y vamos, este Cristo es fundamental porque es que es el Cristo que de verdad anuncia, proclama el barroco pleno en Sevilla. Este es el Cristo el que lo anuncia. Un barroco, como dice Jesús, un barroco europeo. Hay una cosa, él nace más o menos en Brujas, en un taller de larga tradición familiar escultórica de varias generaciones, pero él, que se ve que apuntaba a buenas maneras, lo mandan a Roma. Él estuvo en Roma. De hecho, deja una imagen en Roma que parece ser que es un San Julián en la iglesia de los flamencos de Roma. Curiosamente, la imagen la hacen en madera tallada, la conservan en la iglesia dentro y después hicieron una réplica en piedra, que es la que tienen puesta fuera. Quiero decirte con esto que él, cuando llega a Roma, se impregna del barroco italiano, del barroco de Bernini. Hay mucha gente que lo pone en relación con Di Quesnoy, que fue un seguidor de Bernini. En resumidas cuentas, él trae el pleno barroco, el barroco berniniano, el barroco romano, el barroco centroeuropeo, y él influye directamente en Pedro Roldán. Claro. Ten en cuenta que, vamos a ver, claro. él parece... Al menos en las primeras obras de Pedro Roldán, ¿no? Influye en todo. O en toda su obra. El barroco, pero entonces, al igual que influye en Pedro Roldán influye en otros escultores, Claro. y la matriz es José de Arce, entonces. y ahora vamos a ver que hay escultores que se forman con él. O sea, que esto tiene mucha enjundia. Él llega a España en 1635 y parece que está en la corte. Allí se ve que no triunfa por las circunstancias que sea y viene a Sevilla. ¿Por qué viene a Sevilla? Porque aquí está Pablo Legot, el pintor, que es flamenco igual que él, y es que lo apadrina. Entonces, cuando llega aquí, se relaciona nada menos que con Alonso Cano, Felipe de Rivas, que era el amigo de Alonso Cano, Pablo Legot, en fin, Pimentel, es decir, todo el núcleo canesco que hay aquí en Sevilla se relaciona a él. La verdad es que debió causar sensación y debía ser una buena persona, porque es que resulta que Felipe de Rivas le pagó un año de alquiler por adelantado. O sea y él se relaciona mucho con gente importante de aquí. Cuando se va Cano a Madrid, porque se lo lleva el conde duque de Olivares, Cano deja inconcluso el retablo de Lebrija, de la Oliva de Lebrija. Y parece ser que quien lo concluye es él, o sea, que a quien le traspasa, aunque siempre se ha hablado de Felipe de Rivas, pero tú te vas a ver el crucificado de la Oliva y es punto y aparte, es como este. Y ahora voy a hablar un par de cosas técnicas. Bueno, pues enseguida ya le digo en los contratos, le viene el gran retablo de la Cartuja de Jerez con el apostolado fantástico que tiene allí, maravilloso, que el Cristo este viene del apostolado ahí. El Cristo este es como un apóstol de allí de la Cartuja. Hace el San Bruno y después hace el famoso retablo de
por no extenderme más, en Cádiz, de San Miguel, donde le pone las pilas a Martínez Montañés, porque es que allí él hace todos los relieves y las esculturas, menos el relieve del ángel caído, digamos así. Y es el único relieve donde se muestra a Montañés, siendo tan viejo, se vuelve barroco, ¿no? Se vuelve barroco. Y ahora aquí en Sevilla entran con él. El hijo de Jacinto de Juan de Remesal entra, del escultor Juan de Remesal, el hijo, entra allí como discípulo suyo. Es compadre de Alonso Martínez. El hijo de Alonso Martínez, que es Felipe Martínez, el autor del Cristo de las Siete Palabras, se forma con él. Andrés Cansino se forma con él, que es el profesor, el maestro de Francisco Antonio Gijón. Era concuñado de Cornelio Schut, uno de los más célebres pintores del barroco de aquí. Estamos hablando? Cano, Gijón... Se juntaba con la Legó, Florinata. no olvidemos Pues, Legó, que es importantísimo. Andrés, necesito que tú concluyas con El Señor de las Penas porque nos estamos quedando sin tiempo. Minuto de oro para ti, para hablar del Señor de las Penas. Sé que podríamos estar mucho más tiempo hablando de él. Posiblemente en el próximo programa podríamos comenzar con él, pero necesito que tú concluyas esta obra analizándola, por favor. Pues mira, yo voy a concluir diciendo que me parece una obra de un grandísimo nivel, que es una escultura muy importante, perdón, y que es de las obras que realmente le dan realce a la Semana Santa de Sevilla. Totalmente. En cuanto a José de Arce, yo lo veo en relación con Duques Noy, creo que viene por ahí. Indudablemente, al estar en Roma, tanto uno como otro, es decir, tanto Duques Noy como Arce, la influencia de Bernini es directa. Duques Noy tiene, por ejemplo, para el gran público, tiene una de las esculturas de los machones principales de San Pedro del Vaticano, de esas 4 colosales en mármol, una de él. Introduce el barroco europeo y el barroco italiano más avanzado en Sevilla, y ahora yo tendría en cuenta una cuestión que creo que es muy importante, y es que cuando él llega de la corte a Sevilla, el gremio no le permite abrir tienda propia. Como no le permite abrir tienda propia, parece, por la documentación que se conserva, que lo pudo recibir en su taller Felipe de Rivas. De ahí que haya algunas obras, como por ejemplo el famoso retablo del convento de Santa Paula, donde no está muy claro qué es lo que es de Arce, o si hay algo de Arce o no, y que puede ser de Rivas. Es decir, que una parte de su obra va a salir para la producción retablística de ese taller. Cuando llega Pedro Roldán a Sevilla, justo con la peste, Pedro Roldán tampoco puede abrir taller en principio aquí. Entonces va a entrar también en el taller de Felipe de Rivas, que ha fallecido Felipe. Francisco Dionisio no fue escultor. No tiene escultura. Fíjate que algunas de las esculturas documentadas de Francisco Dionisio fueron talladas por el jovencísimo Pedro Roldán. Aunque en contrato figure Francisco Dionisio, me atrevo a decir el crucificado de San Lorenzo, me atrevo a decir el retablo de San Leandro en el convento de San Leandro, me atrevo a decir el grupo principal de la Encarnación del retablo de la Encarnación. O sea, es que van a trabajar allí, pero cuando el joven Pedro Roldán está allí, está Arce también. Por lo tanto, Arce va a ser una influencia directa. Por eso Roldán bebe de más fuente. Es cierto que Arce es el iniciador y Roldán diversifica. Roldán va a entroncar también con los montañesinos a través de Rivas y trae las innovaciones de Cano en la agilidad de la talla de Granada. Es decir, que tenemos un momento de la escultura sevillana fundamental porque Arce es el eslabón entre las dos grandes tendencias, la de Juan Martínez Montañés y Pedro Roldán. Y el Cristo de las Penas, pues indudablemente es uno de los grandes de la Semana Santa de Sevilla. Pues nos quedamos aquí, llegamos hasta aquí, hemos analizado un total de 6 imágenes y seguiremos hablando y analizando escultores que solo dejaron una imagen para la Semana Santa de Sevilla. Seguiremos hablando del Señor de las Penas y de otras imágenes que hoy no nos ha dado tiempo a comentar. Nos han quedado 2 nada más. Sí, la imagen del Señor de la Coronación de Espinas del Valle, ¿verdad? Y el Cristo de la Salud de San Bernardo. Porque verdaderamente el de la Mortaja más o menos lo hemos tratado con Cristóbal Pérez. Totalmente. Dos, bueno, no está mal, ¿eh? Hombre, con la previsión que teníamos, 2 no está nada mal. Para la próxima ocasión, pues hablaremos de estas imágenes, así como de otras interesantísimas, tanto de la Virgen como de Cristo, como imágenes de mí. Como tampoco está mal ir a cortarte el pelo. Ahí van peluquero. Mira, hemos estado hablando de Pedro Roldán.
Pensad, sobre todo los amigos que tengáis el pelito rizado. Y las amigas, Jesús. Y las amiga mía, si tú quieres que tu novio tenga el pelo como mi querido Egudiel de Montesión, con los risitos así, o como si los quieres, como los ladrones de la saltación, Eso ahí es. van peluquero, lo mejor para tu pelo. Y la barba, por Para Andrés Luque supuesto. Teruel, el pobre. Y las barbas también, por supuesto. Si quieres lucir unas barbas maravillosas con esos grandes bigotones como tenían las esculturas del siglo XVII, Iván Peluquero te lo pone estupendamente. Mata Candela, tu taberna Matacalera, cofrade. tu taberna cofrade. Dice que están poniendo una cola de toro maravilloso y un pisto. ¿Te gustan las colas de toro a ti? Estupendo. Hombre, mi madre la guisa estupendamente. Sí. Para que Pues te yo voy no tomo decir que mucha. Pues te lo recomiendo. Iré a Matacandela. Te lo recomiendo mucho. Me han dicho que estás diciendo eso. Y estamos hablando de un concierto llamado Pasión Total. ¿Cómo sería? Pasión total. Pasión Total. que no va- sabrás qué te vas a encontrar. No, yo no sé lo que me voy a encontrar en este concierto, pero bueno, habrá que ir. Y por último... Ahí, espérate, lo estamos viendo aquí, Pasión Total. Efectivamente. Vamos a presentar este concierto. Hombre, Jesús pues Romano. mira, esto es una maravilla, porque fíjate lo que tenemos. Se llama Requiem Perfecto, y hablamos de una selección de Mozart, Verdi, Brahms, además Orquesta Sinfónica Hispalense, coro de la Universidad de Sevilla, o sea, que estamos hablando de artistas de compositores de primerísima categoría, y sobre todo una cosa que estamos hablando antes, ¿no? La música eleva el espíritu. Y ciertamente, vamos, este concierto, pienso yo con mi madre, lo tengo más claro que Sí, la- también se van a interpretar muchas marchas procesionales de corte clásico y solemne, como estáis apuntado el próximo sábado 8 de marzo en el Cartuja Center. Ya pueden conseguir las entradas en la página web del Cartuja Center. Además, 8 de marzo, día de la Mujer, para celebrarlo, Toma qué bueno ya. ir allí. Más cositas. Y Espérate, por antes de último- eso le voy a hacer un regalito a Andrés Luque. Ya se lo hice la semana pasada, ya te di incienso de Palacio de Incienso, ¿verdad? Hombre, te diría que no, pero no es verdad. Bueno, pues Así venga, que mira. Tú me lo das de todas Mira, maneras. como has estado mucho tiempo sin venir, pues yo creo que te hace falta. Doble, di que Así sí. que, oye, Di ¿lo que pudiste sí. probar el incienso? Sí, esa varita? magnífico. Sí, ¿no? Te ayudaron magnífico. a reflexionar y Hombre, tal, ¿no? Genera un ambiente muy bonito. Sí. muy Hay bonito. mucho que reflexionar. No solo de Semana Santa, los Beatles lo ponían en el estudio. Sí, señor. Cuando, Ah, mira. cuando grababan. Pero incienso, ¿este incienso? ¿U Hombre, otro incienso, yo no- Andrés? Yo no sé cómo sería, pero el incienso era para tapar los demás olores. Ah, vale. Como Como en en la las Catedral de cofradías y Santiago. como en Como las las pullas, que cofradías. de vez en cuando... Claro, O como fin. en la Catedral de Santiago pasaba con el Botafumeiro, pues lo mismo. pues lo mismo. Por último, vamos a ver, yo digo siempre lo mismo. Vamos a ver. Si os gusta este programa por las cosas que nosotros decimos sobre pintores, escultores, bordadores, etcétera, etcétera, donde se empieza es por la educación. Aquí, por ejemplo, estamos hablando del colegio Mercedes Fundación De la doctrina cristiana. Es que no hay mejores valores que en ese colegio, Jesús, donde está Richie. Richie, es verdad, Richie Poveri, nuestro Richie Flores, nuestro está allí amigo- de profesor. Oye, que en mi escama también tenemos muy buenos valores. Total. Las cosas como son. Pero a lo que voy, la educación es la base de absolutamente todo. La capacidad crítica, el hecho de la capacidad de relación, en fin, todas estas cosas en la educación son importantísimos. Por eso, y termino con lo de siempre, sobre todo para la gente que me lee, quien es joven que nos escucha, lee, que es lo más importante. ¿Dónde está mi cámara? Lee. Exactamente. ¿Cómo es? Lee, es lo más importante. Qué cámaras nuevas, ¿eh, Jesús? Sí, ya Va a lo salir veo. más guapo todavía. Ya lo veo. Vale, nos vamos ya. Estamos escuchando El Redentor de Nazaret, como siempre. Y El Redentor de Nazaret lo podrán escuchar este viernes a partir de las 9:30 de la noche en el espectacular concierto que dará la agrupación musical de la Encarnación de San Benito para inaugurar el 5º ciclo de conciertos del Cristo de la Sopa que organiza la Iglesia Conventual del Santo Ángel en colaboración con la agrupación parroquial. Va a ser un concierto histórico donde, atención, se presenta la nueva sintonía de esta casa para la Semana Santa. Se estrenará la marcha Despierta Sevilla, una obra de Francisco Javier Torres Simón dedicada a los 25 años de la banda tras el Señor de la Victoria, y será la banda sonora de esta casa para la Semana Santa. Va a ser una marcha que promete, al igual que el concierto, que estará cargado de sorpresas y novedades. Por tanto, todo aquel que pueda, le invito desde aquí a que vaya a ver ese concierto, porque será único y solo pasará una vez en la vida. Y también el sábado a las 8
8:30, otro concierto muy especial, el de la banda de cornetas y tambores del Despojado de Granada, que viene aquí a conquistar Sevilla y enseñar la música de su tierra al resto del mundo y concretamente a la capital hispalense este sábado a las 8:30 en la iglesia de Los Terceros. Ahora sí, nos vamos. Déjame que diga una última cosa. Venga, venga. Quiero hacerme eco y dar mi total apoyo a lo que es la Asociación de Artesanos de Sevilla, ¿vale? En la cual se habla de la importancia del bordado sevillano y de no traernos cosas de pocas calidades de otros continentes que lo que hacen es manchar precisamente nuestro patrimonio. Así que todo mi apoyo a la Asociación de Artesanos de Sevilla. Lo suscribo. Andrés Luque Teruel, muchísimas gracias. Yo apoyo por completo a los talleres de bordado sevillano porque son los mejores del mundo. Cierto. Luque Teruel, muchas gracias, nos vemos pronto. Curro, buenas noches. Escudero, gracias, nos vemos pronto. Jesús Romanov, un placer como siempre. La semana que viene nos vemos. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos este domingo en Brenes a partir de las 12 del mediodía en una charla que daremos en la Hermandad del Gran Poder, concretamente en la Sala Blas Infante, dentro del Teatro Municipal, donde estará Escudero, donde estará Romanov, donde estaré yo, donde estará Francis Segura. Andrés Luque Teruel no puede porque está en Granada, la banda de Granada viene aquí y él se va allí. Y hablando de la banda de Granada, ahora se va a agarrar las luces y la marcha que sonará es una de las que interpretará la banda del Despojado el sábado en la iglesia de Los Terceros. La semana que viene tenemos la primera entrevista después de 4 meses. Desde el 30 de octubre no hacíamos una entrevista y les aseguro que prometerá muchísimo. Hasta entonces, como siempre les digo, tengan la amabilidad de ser felices. Nos vemos este fin de semana en las calles de Sevilla y el domingo en Brenes. Hasta luego.